Mamá siempre favoreció a mi hermano menor, tratándome con nada más que regaños y palizas, todo porque una adivina afirmó que uno de los gemelos era una estrella de la suerte mientras que el otro traía desgracia, siendo mudo. Naturalmente me convertí en el niño maldito a los ojos de mis padres, me criaron con crueldad solo para intercambiarme por un precio de novia para casar a su hijo, pocos sabían, no solo hablo, manejo el poder de las palabras. Mis palabras dan forma a la realidad, cada palabra que pronuncio se convierte en verdad. Aquellos que me hicieron daño enfrentarán las consecuencias, como un espíritu de palabra adorado durante siglos, supliqué al Padre Celestial durante eras antes de que se me concediera forma mortal para pasar por pruebas terrenales. Mientras estaba en el vientre de mi madre humana, escuché sus oraciones diarias rogando por un hijo, así que agoté mi magia protectora para transformar a mi hermana gemela, nacida bajo una estrella desafortunada, en un hermano, usando mi poder restante para suprimir su destino maldito. Alteré el destino de mi hermana con magia prohibida e incurrí en un castigo divino, nací mudo, no pude hablar hasta los 5 años cuando mi magia comenzó a regresar gradualmente, mis poderes mágicos completos no despertarán hasta que cumpla 18. Dijo la adivina entre hermanos gemelos, uno trae bendiciones mientras que el otro trae calamidades, en el momento en que nació mi hermano, era regordete y de piel clara, lloraba con notable vigor, como si estuviera bañado en un brillo dorado, declaró la partera, este niño es sin duda una estrella de la suerte, como para demostrarle que tenía razón, los cielos que habían estado lloviendo a cántaros durante medio mes se despejaron milagrosamente, incluso apareció un arco iris. Todos creen firmemente que mi hermano menor es un amuleto de la suerte, naturalmente, me convertí en el maleficio por defecto, pocos saben, el aura dorada que lo rodea es en realidad mi magia en acción. Ese arco iris fue un regalo del Padre Cielo para mí, sin la protección de mi magia, mi hermano se convertiría en un verdadero presagio de perdición, despojado de mis poderes, me volví escuálido y pequeño como un gatito indefenso, la niña no llora, probablemente muda, y una niña además, solo desperdicia comida para mantenerla, también podría ahogarla en el balde, papá hizo como si me agarrara y me tirara al balde para ahogarme, mamá lo detuvo, olvídalo, nos la quedaremos, es solo una boca. Más que alimentar, cuando se case podemos obtener una dote para ayudar a nuestro precioso hijo a encontrar una esposa, papá pensó que tenía sentido, así que decidieron quedarse conmigo, mamá amamantaba a mi hermano todos los días, mientras que yo solo podía beber el agua de arroz sobrante, cuando mi hermanito estaba aprendiendo a caminar, se cayó y se cortó la cabeza, luego me señaló gimiendo, mamá estaba convencida de que lo había empujado a propósito para lastimarlo, me llamó un gafe malvado. Nacido para traer desgracia a mi hermano, tomó un bastón delgado y me azotó el trasero en carne viva, la herida sin tratar supuró en cuestión de días, dándome una fiebre alta que duró un día y una noche completos. Mi travieso hermanito robó el encendedor de papá y accidentalmente encendió el incendio en la cocina con un resplandor que casi quemó toda la casa, al darse cuenta de que había metido la pata, metió el encendedor en mi bolsillo. Mamá tomó ese delgado bastón de nuevo, azotándome el cuerpo golpe tras golpe, golpeando mientras lanzaba insultos, gafe, basura que drena el dinero, porque no te quemaste vivo, maldición sucia, maldito mudo, eso no fue suficiente para darme una lección. Usó ese encendedor para prender fuego a mi cabello ya ralo, el hedor acre de algo quemándose asaltó mis fosas nasales, mi cuero cabelludo ardía ferozmente mientras lágrimas de terror corrían por mi cara, dejándome completamente indefenso. Solo cuando se formaron ampollas en mi cuero cabelludo inflamado, mi madre finalmente vertió un cucharón de agua sobre mi cabeza, después de que la herida se curara, el cabello no volvió a crecer, dejando calvas dispersas por mi cuero cabelludo. Mi hermano pequeño aplaudió y se burló de mí, llamándome leproso y monstruo feo, mamá me empujó con disgusto, diciéndole a este monstruo feo que se mantuviera lejos de su precioso hijo y no manchar su vista, me sentí tan agraviado, tan desesperado por llorar como deseaba decirle a mamá, yo no empecé el fuego, no soy un monstruo feo, no soy un gafe maldito, soy un tejedor de palabras, mis palabras dan forma a la realidad, todo lo que digo se hace realidad, cuando mis poderes regresen. Me aseguraré de que vivan en prosperidad para siempre, pero no puedo hablar, y no hay forma de demostrarle a mamá y papá que no soy una maldición. Cuando tenía 3 años, mi hermano menor hirió a nuestro gran perro amarillo, ese Golden Retriever era mi único amigo, meneaba la cola hacia mí y lamía mis heridas, en las gélidas noches de invierno, me colaba en su perrera para mantenernos calientes, ahora yacía gimiendo en el suelo, lágrimas brillando en sus ojos, un profundo corte corría por su espalda, sangrando profusamente una vista horrible, debía estar sufriendo un dolor terrible, pero como yo,
no podía hablar, mi hermano menor clamaba por carne de perro, y papá estaba listo con un cuchillo para masacre al perro amarillo, agarrando a mi Golden Retriever moribundo. Me arrodillé ante padre, inclinándome desesperadamente para rogarle que perdonara la vida de mi amigo, pero padre me pateó, mi cabeza se estrelló contra la piedra de afilar, dejándome mareado y sangrando profusamente. Luchando por ponerme de pie, me aferré a la pierna de padre, sollozando y gesticulando frenéticamente para que devolviera a mi compañero. Mi hermano menor recogió piedras del suelo, arrojándome mientras gritaba: «Estúpido mudo, estás arruinando mi comida. Te golpearé hasta la muerte». Un gran chichón se hinchó en mi frente. Papá seguía elogiando a mi hermano pequeño, diciendo: «Gran tiro, lo clavaste». Mamá cubrió la cara de mi hermano con besos. Interviniendo sobre lo fuerte que era y en qué hombrecito duro se había convertido, observé impotente cómo papá colgaba al perro amarillo con una cuerda y lo desollaba vivo. El Golden Retriever aulló de un dolor insoportable. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los míos como si se diera cuenta de que la muerte estaba cerca. Parecía ser al despedirse de mí. Mi hermano pequeño aplaudió alegremente cantando: «Carne, carne». En ese momento, me llené de arrepentimiento. No debería haber agotado mi magia convirtiendo a mi hermana en un hermano, dándole la oportunidad de hacer el mal. Si todavía tuviera mi magia protectora, el gran perro amarillo no habría muerto. Perdí a mi único amigo, reuní los huesos que escupieron y enterré al perro amarillo, que renazca en mejores circunstancias en su próxima vida. Mi hermano pequeño seguía molestándome para que jugara al perro para él, así que mamá tiró mi edredón andrajoso a la caseta del perro. Desde entonces, tuve que dormir en la caseta del perro y comer comida para perros. Mi hermano pequeño me hizo arrastrarme por el suelo con la lengua afuera como un perro. Di vueltas y vueltas hasta que mis manos y rodillas se rasparon en carne viva y sangraron. Recurrí a mamá en busca de ayuda, pero sus ojos ni siquiera me miraron. Su mirada amorosa siguió a mi alegre hermano mientras le recordaba suavemente: «Despacio, cariño, no te caigas». Mi hermano pequeño arrojó el hueso de pollo roído al aire, haciéndome saltar para atraparlo. Todavía quedaban trozos de carne en el hueso que no había terminado comiendo. Esa fue la primera vez que probé carne, el año que cumplí 5 años. Papá trabaja como minero en la mina de carbón más allá de las montañas durante el año nuevo. Mamá vistió a mi hermano menor con ropa nueva y lo llevó a la mina para celebrar con papá. Ella pensó que yo era un gafe, un mudo que traía mala suerte, así que me encerró en la pocilga con nada más que un tazón de gachas aguadas. Apenas un grano de arroz a la vista, temblando de frío, hambre y miedo, me acurruqué en la esquina abrazándome a mí mismo. 3 días enteros, justo cuando la inanición amenazaba con reclamarme, un dolor abrasador atravesó mi pecho. Sentí que la energía mágica de mi hermano se desvanecía cuando el poder de la estrella funesta despertó, pronto para reclamar la vida de un pariente de sangre. Me sobresalté y, con una fuerza repentina e inexplicable, sacudí desesperadamente la puerta de la pocilga. Escapé rápidamente, vestido con ropa fina, corriendo hacia las minas a través del viento cortante, pero era demasiado pequeño, el camino demasiado largo. Me caí, luego me levanté de nuevo. Mis pies estaban cubiertos de ampollas crudas mezcladas con sangre. Una vista espantosa. Caminé todo el día antes de finalmente llegar al lugar donde papá trabajaba. Un estruendo ensordecedor sacudió la tierra, seguido de ballenas aterrorizadas perforando el aire. La mina se había derrumbado entre los escombros. Mamá agarró a mi hermano pequeño, sollozando incontrolablemente. En el momento en que me vio, corrió sin decir palabra y me abofeteó tan fuerte que caí al suelo. «Maldijiste, mudo, todo es tu culpa, porque tuviste que venir. Tú eres quien mató a tu padre. Debería haberte asfixiado el día que naciste, asesinaste a mi esposo, le robaste a mi hijo a su padre, mereces morir, porque no mueres simplemente». Mi hermano menor recogió piedras del suelo y me las arrojó. «Devuélveme a mi papá, devuélvemelo. Mataste a mi padre, te golpearé hasta la muerte». El aura dorada sobre su cabeza se hizo más débil mientras la energía oscura se espesaba. Fui golpeado hasta sangrar, el dolor destrozó todo mi cuerpo con temblores. Quería gritar que no causé la muerte de papá, que no soy ningún maleficio, pero tenía la garganta en carne viva por el esfuerzo. Pero no se me escapó ni un sonido. Arañé frenéticamente la tierra con ambas manos, mis 10 dedos sangraban y estaban entumecidos por el dolor. Papá está enterrado allí abajo. Soy una medium espiritual, aunque mis poderes no han regresado por completo. Mis sinceras oraciones seguramente lo salvarán. De los 17 mineros que se hundieron ese día, solo mi padre salió con vida. Los rescatistas lo llevaron en una camilla con solo rasguños menores, pero después de 3 días bajo tierra sobreviviendo con una cantimplora de agua, había perdido toda la fuerza. Les dijo a todos que su hijo era su amuleto de la suerte, que había sobrevivido tomando prestada la buena fortuna de su hijo. Muy feliz,
mamá corrió con mi hermano pequeño a cuestas, de repente el suelo bajo sus pies cedió, curiosamente, el equipo de rescate salió completamente ileso, pero mamá se rompió el brazo. Mi hermano quedó ensangrentado por las heridas en la cabeza y papá aterrizó justo sobre una varilla de acero que le atravesó el muslo. Si no pueden quitar la barra de acero correctamente, será necesaria una amputación, condenándome a una vida de discapacidad. Un brazo de mamá estaba enyesado mientras el otro se balanceaba como un mazo, golpeando mi cara y cuerpo sin descanso. Los golpes hicieron que mi cabeza sonara mientras me desplomaba en el suelo. Mi hermano menor, con la cabeza envuelta en vendas, me escupió con pura malicia. Incluso me pisoteó los dedos con el pie, afirmó que su lesión en la cabeza fue mi culpa por traerle mala suerte, y juró hacerme sufrir 100 veces más que su dolor. Mi padre me señaló la cara, gritándome que saliera, habiendo escapado de la muerte. Me ordenó que me alejara y dejara de maldecirlo, luego agarró un vaso lleno de agua y me lo arrojó. Mi frente se abrió, un líquido cálido goteó. ¿Era sangre, sudor o lágrimas? No podría decirlo, no fui yo, vine a salvar a papá, yo grité en mi mente. Pero ninguna palabra salió de mis labios mientras soportaba sus golpes. Duele tanto, Padre Celestial, de repente ya no quiero ser humano. La pierna de papá fue salvada, pero estará postrado en cama durante meses, sin ningún sustentador en casa y sin ingresos. Discuten todos los días para ahorrar comida, me dejaron morir de hambre, sobreviví comiendo hierbas y bebiendo agua para llenar mi estómago vacío. La amable anciana de al lado me dio un huevo en secreto, pero mi hermano lo vio, me lo arrebató y me acusó de robar en nuestra propia casa. Cada huevo en esta casa pertenecía a mi hermano. Durante 5 años, nunca supe a qué sabía un huevo. Enfurecida, mi madre usó la correa del perro que una vez me ató para colgarme. Luego me azotó hasta sangrar con un bastón. Me llamó gafe, diciendo que la pobreza de nuestra familia era culpa mía. Me dijo que me fuera a morir. Me mordí el labio con fuerza. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero obstinadamente negándome a dejarlos caer. Ya había cumplido 5 años, pero me negué a hablar o usar mis poderes para curar a mi padre y traer prosperidad a nuestro hogar. Dejé de esperar el amor de mamá y papá, ya no los quiero. La tía vino a visitar a papá con una canasta de huevos, solo para encontrarme siendo golpeado mientras estaba atado. Inmediatamente detuvo a mamá, sosteniéndome tiernamente, regañó a mamá duramente. Berta, ¿qué clase de madre eres? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Es tu propia hija. Mamá estaba de pie con una mano en la cadera, blandiendo un bastón en la otra. Ella no es hija mía, es una maldición, un maleficio que ha arruinado a esta familia. Está aquí para traer desgracia a mi precioso hijo y desperdiciar nuestra comida. La repudio. Podría estrangular a ese maldito mudo con mis propias manos. Con eso, mamá intentó sacarme de los brazos de la tía para golpearme de nuevo. Mi tía me protegió en sus brazos, declarando: si no la quieres, yo sí; si no la crías, yo will. Mi tía le entregó hasta el último centavo de los ahorros de la casa a mi madre, 109 yuanes en total. Mientras mi madre contaba el fajo de billetes pequeños, su voz destilaba desprecio. Solo una carga inútil. Esa mocosa muda, cuando algún día traiga la ruina a tu familia, no vengas a llorarme. Cuando haya criado bien a esta niña, no te atrevas a venir a rogar por llevármela de vuelta. Sin siquiera mirar a mi padre, mi tía me llevó de vuelta a su casa. Su casa estaba en el pueblo vecino, a solo 20 minutos a pie, pero su lugar era desesperadamente pobre. Se podría decir que no había un solo mueble en esa casa, pero había una calidez reconfortante en ella. Mi tío era un granjero quemado por el sol, tan pobre que mi madre menospreciaba a este pariente empobrecido, y nuestras familias rara vez se visitaban. Mi tía curó mis heridas y dijo que me adoptaría. El hombre de piel oscura esbozó una amplia sonrisa, sus dientes blancos relucían, sus ojos brillaban de emoción. Dices que será mi hija de ahora en adelante. Tengo una hija. Tenía miedo de que a mi tío no le gustara. Para mi sorpresa, se dio la vuelta como un niño muy contento, secándose las manos repetidamente en la ropa antes de agacharse, queriendo abrazarme pero con miedo de asustarme. ¿Qué tal si te llamamos Jade? Serás la gema preciosa que tu tía y tu tío aprecian en nuestras palmas. No tengo nombre, mis padres nunca me dieron un nombre propio, solo apodos crueles como gafe, pozo de dinero, pequeña plaga o mudo tonto. Jade, adoro absolutamente este nombre. Reuniendo todo mi coraje, me arrojé a los brazos de mi tío. Él se puso visiblemente rígido, luego me levantó con un brazo y nos abrazó a mí y a la tía juntos, riendo entre dientes con ganas. Después de una larga pausa, frunció el ceño. ¿Por qué está tan delgada mi niña? Esto no servirá, tenemos que engordarte con eso. Agarró un cuchillo y cargó hacia el gallinero como un torbellino. Ese día,
tuve mi primer plato de sopa de pollo en mi vida. Solo después me enteré que la gallina era la única gallina que tenía la familia de mi tía, guardada únicamente para poner huevos para vender por ingresos adicionales. Cuando la vecina anciana escuchó que mi tía había adoptado a una niña, cojeó con su bastón. Trayendo 2 huevos, alimenta a la niña, no dejes que pase hambre, recité en silencio un conjuro, deseándole buena salud a esta bondadosa abuela. Las palabras se manifiestan como realidad, sin que ella lo supiera, sus pasos se volvieron más firmes en el camino a casa. En solo unos días, caminaría rápidamente sin su bastón. Traje a casa un bulto duro, lo lavé para revelar una pepita de oro, la mitad del tamaño de mi puño y sorprendentemente pesada. Al día siguiente, mi tío llevó ese bulto duro a la ciudad. Cuando regresó compró todo tipo de cosas, incluso me consiguió ropa nueva y su billetera estaba llena, era oro, se vendió por unos sólidos 20.000, eso es el valor de 5 o 6 años de cosecha para un granjero. Cada uno de ellos plantó un beso en mis mejillas y mi tío incluso me hizo girar emocionado. Dijo desde que llegaron, su suerte había cambiado, yo era su amuleto de la suerte. Solo sonreí, guardándome mis contribuciones para mí. Mi tía y mi tío hablaron de llevarme al hospital ahora que teníamos dinero, con la esperanza de curar mi mutismo. Entré en pánico cuando lo escuché, no podíamos permitirnos gastar dinero de esa manera. Tiré urgentemente de sus mangas y grité las palabras que había ensayado 1000 veces. En mi corazón mamá, papá se congelaron de la sorpresa. Oh, mi preciosa niña, el tío, no, el nuevo padre, se reía entre lágrimas. La nueva madre también se secó las lágrimas, burlándose de su esposo por ser tan blando. ¡Qué maravilloso! Finalmente tengo padres de verdad, les dicen a todos que soy su amuleto de la suerte. La vida en casa está mejorando día a día. Mamá crió una nidada de pollitos, prometiendo que todos sus futuros huevos serían míos. Papá me dio un pequeño cachorro que se parecía exactamente a nuestro viejo Golden Retriever, excepto por un parche de pelaje multicolor en su espalda como una marca de nacimiento. En el momento en que me vio, su cola comenzó a menearse salvajemente, rogando para ser recogido. Todos los días correteaba por los campos con Rex. Los aldeanos eran increíblemente amables conmigo, siempre repartiendo dulces. A medida que los días se volvían más calurosos, los arrozales del pueblo comenzaron a brotar sus espigas. Me paré junto a cada arrozal, murmurando en voz baja. Los aldeanos me preguntaron de qué estaba susurrando. Con fingido misterio, respondí, estoy razonando con las plantas de arroz, diciéndoles que crezcan altas, den granos abundantes y traigan a nuestros tíos una cosecha excelente. Todos se reían de buena gana, sin que nadie los viera. Rayos dorados envolvieron los campos de arroz, irradiando vitalidad vibrante en cuestión de días. Los tallos de arroz dieron años gordos y pesados, que doblaron las plantas con su peso. Pronto los campos se volvieron dorados y los aldeanos cosecharon una cosecha abundante. Todos bromean diciendo que es gracias a que razoné con los cultivos de arroz. Soy el amuleto de la suerte del pueblo. Ese día, nuestra familia de 3 estaba cenando cuando Rex comenzó a ladrar sin parar. Para mi sorpresa, era mi madre biológica y la menor hermano, manos en las caderas, maldiciendo en la puerta. Maldito mudo, ladrón traicionero, ¿cómo te atreves a robarme mi oro? Devuélvemelo ahora mismo. Los vecinos salieron con sus cuencos de comida, atraídos por la conmoción como polillas a la llama. Mi madre biológica se deleitó con el caos que había creado, blandió ese maldito bastón, el que me había lastimado la piel innumerables veces, como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Mudo ladrón, dame mi oro o te golpearé hasta dejarte inconsciente, mocoso inútil. Mi hermano menor imitó la postura de nuestra madre biológica, manos en las caderas, escupiéndome mientras ladraba órdenes feroces. Así es, devuélvelo, todo el oro de esta casa me pertenece, no eres digno de la riqueza de nuestra familia. Ladrón, te golpearé hasta la muerte, sucio ladrón. Después de meses separados, mi hermano se había vuelto más corpulento, con un aura de oscuridad aún más espesa girando alrededor de su cabeza. Está destinado a traer la ruina a sus padres. Una vez que mis poderes se desvanezcan por completo, se convertirá en una verdadera calamidad. Aunque no me gusta este hermano menor, no puedo usar mi magia verbal para hacerle daño, solo me quedaré indiferente. Enfrentará su propio destino pronto. Los ojos de mi hermano brillaron con codicia al ver las zapatillas nuevas en mis pies. ¿Cómo te atreves a usar zapatos nuevos? Ni siquiera tengo unos decentes. Mamá dijo que solo eres una carga inútil, una zorra barata mantenida con vida para conseguir mi precio de novia. No eres más que mi perro. Te ordeno que te quites esos zapatos ahora mismo. Mi madre biológica vino a atacarme con un bastón de ratán. Pequeña perra ladrona, robaste mi dinero para comprar estos elegantes zapatos. Quítatelos por tu hermano en este instante o te golpearé hasta la muerte. Mamá rápidamente me protegió en sus brazos. Papá atrapó el bastón.
de ratán que blandía la madre biológica y la empujó hacia atrás varios pasos. ¿Cómo te atreves a golpearme, Bosque? Todos, vengan a ver esto, la familia de mi cuñada tiene corazones negros, robaron a mi hijo, se llevaron nuestro oro. Le arrebataron los zapatos nuevos a mi hijo y ahora me están agrediendo. ¿Dónde está la justicia en este mundo? La madre biológica se dejó caer al suelo, fingiendo sollozar mientras gemía como una bansee, retorciendo la verdad para culpar a mamá y papá de acusaciones escandalosas. Papá se quedó con el rostro sombrío, sin palabras y completamente indefenso ante la teatralidad histérica de la musaraña. Su madre la señaló con furia: eso es mentira, tú misma abandonaste a Jade. Esa pobre niña casi fue golpeada hasta la muerte por tus malvadas manos, la tomé para cuidarla y ahora es mi hija nunca robaría tu oro, no te atrevas a incriminar a Jade. Su madre biológica respondió bruscamente: bruja estéril, casada con ese tonto sin dinero del Bosque durante 10 años sin exprimir a un solo mocoso, solo porque no puedes soportarlo. Tener hijos no significa que puedas robarle la hija a otra persona, solo estás celoso del oro de nuestra familia, así que hiciste que este miserable sin valor lo robara para ti. Devuélvelo, perra ladrona. Mamá y papá llevaban 10 años casados, pero nunca lograron concebir un hijo, aunque a papá no le importaba. Mamá siempre se sentía culpable hacia él. El comentario de la madre biológica era como echar sal en las heridas de mamá. Tanto papá como mamá eran almas gentiles que nunca se peleaban con nadie, no eran rival para la madre biológica cuando se trataba de discusiones o agresión. Ella temblaba de rabia. Yo no. La madre biológica se burló triunfante. ¿O en serio? Entonces, ¿cómo explicas que tu familia pobre de repente se enriqueciera después de secuestrar a mi hija? Casualmente nuestro oro desapareció justo cuando vendieron el tuyo. Si alguien no me hubiera dicho que vio a Forrest escabullirse en el pueblo para vender oro recientemente, todavía estaría en la oscuridad. Vengan a verlo ustedes mismos. Esta gente son ladrones. Si falta algo en sus casas, ellos son los que lo robaron. Papá mantuvo la venta de oro completamente en secreto, sin decir una palabra a nadie sobre la ganancia inesperada. Los aldeanos simplemente asumieron habían ganado algo de dinero vendiendo el arroz de la nueva cosecha. De ahí todas las recientes mejoras en el hogar. Cuando la madre biológica hizo ese comentario, inevitablemente levantó algunas cejas, humillados y furiosos. Los padres se encontraron sin lengua y sin forma de defender sus acciones. Tiré de las manos de mis padres, indicándoles que mantuvieran la calma. De pie frente a mi madre biológica, la niña desnutrida y de rostro cetrino de hace meses había ganado peso saludable, mis mejillas ahora son rosadas. La adoración infantil que una vez tuve por ella había desaparecido de mis ojos. Dices que robé tu oro. Luego dime, ¿cómo es exactamente el oro de tu familia? Mi madre biológica se congeló en shock. Claramente no esperaba que hablara. Después de una larga pausa, volvió a la realidad y levantó su bastón para golpearme como siempre lo había hecho. Pequeño desgraciado, ¿cómo te atreves a cuestionar mi oro? Sé que lo robaste, traidor ladrón. Te golpearé hasta la muerte. Jasper también se abalanzó sobre mí, tratando de arrebatarme los zapatos nuevos pies. Un bastón cayó estrepitosamente desde arriba, golpeando la cabeza de la madre biológica con un crujido agudo. Veamos quién se atreve a ponerle un dedo encima a esta chica. Era la anciana de la casa de al lado, la misma mujer que apenas podía caminar con firmeza hace solo unos días ahora. Se movía con asombrosa agilidad. En 3 zancadas rápidas cargó en nuestro patio y envió a Jasper volando con una sola patada. Mi precioso hijo. La madre biológica jadeó e inmediatamente tomó a Jasper en sus brazos. Él era todo su mundo. ¿Cómo podía dejar que una vieja bruja lo intimidara? Se arremangó lista para luchar, pero la anciana era la campeona del año pasado. La madre biológica no tuvo ninguna oportunidad. La anciana rápidamente le dio varias bofetadas en la cara a la madre biológica. Luego me lanzó un guiño travieso en el medio. Antes de que la madre biológica pudiera reaccionar, se dejó caer al suelo y comenzó a llorar como una bansee. Ayuda, asesinato, alguien está tratando de matar a esta anciana. Oh cielos, mi pierna está rota. Estoy teniendo un corazón ataque. Llama a una ambulancia, esta vieja va a la UCI. Su dramático berrinche fue un ataque preventivo que dejó a su madre biológica completamente nerviosa, con el rostro pálido y sonrojado. Como no podía encargarme de ella yo solo y mis padres no eran de los que se ponen físicos, la abuela era la candidata perfecta para poner a la madre biológica en su lugar. Discretamente le di un pulgar hacia arriba a la anciana mientras me guiñaba un ojo. Los vecinos, que nunca se pierden un drama jugoso, rápidamente revelaron todos los detalles sobre los poderosos contactos de la anciana. Escuche, señora Forrest, le aconsejo que no se meta con esa anciana. Su hijo se junta con gente ruda, exacto.
Enfadar a su hijo y perder un brazo o una pierna sería salir airoso. Aunque la madre biológica se comportó como una tirana en casa, era pura ladrido y nada de mordida, solo intimidando a los más débiles que ella. Al enterarse de los formidables contactos de la anciana, inmediatamente retrocedió varios pasos asustada. Entonces se desplomó sobre su propio, no tiene nada que ver conmigo, tienes que respaldarme aquí, incluso me golpeó, solo vine a recuperar mi oro de esa miserable chica, viendo a todos boquiabiertos por su actuación pero se negaron a responder por ella. Casi lo pierde imitando a la anciana, se dejó caer al suelo con un ruido sordo, cielos, todo lo que quería era mi oro de vuelta, y ahora me están golpeando e incriminando, de repente me lanzó una mirada venenosa y gritó histéricamente. Miserable desagradecido, después de todo lo que he hecho por ti, que un rayo te mate, te cargué durante 9 meses, te crié en las buenas y en las malas, y así es como me pagas al unirte a los forasteros, pobre de mí, no me importa, entrega el oro o moriré aquí mismo, dije con calma, demuestra que el oro es tuyo y te lo devolveré. Al verme ceder, mi madre biológica puso los ojos en blanco y levantó la mano para juro, el oro es mío, y si no lo es, si digo que es mío, entonces es mío. Los vecinos la incitaron, ni siquiera lo juraron, claramente no era suyo entonces, la madre biológica estaba furiosa por sus chismes, pero al no tener forma de dar marcha atrás. Solo pudo ir con todo, si no es mío, entonces miró al cielo despejado y declaró resueltamente que me caiga un rayo, me reí entre dientes, murmurando un conjuro, como desees, si el oro no es tuyo, que te caiga un rayo, las palabras se convierten en ley. Una luz dorada se transformó en un dragón, elevando semillas hacia los cielos, boom, un destello blanco partió el cielo, seguido de un trueno ensordecedor, el rayo golpeó a su madre biológica de lleno en la cabeza con precisión infalible, en un instante su cabello se quemó en un desastre encrespado, su rostro se volvió ceniciento y se quedó congelada como una estatua de madera. Los dioses han mostrado su ira, hermana. El bosque enfureció a las deidades y fue alcanzado por un rayo divino. Los aldeanos se inclinaron ante el cielo despejado, clamando por la intervención divina y rogando a los dioses por protección. No quise matarla, solo asustarla, así que incluso si le caía un rayo, no sería fatal. Se quedó congelada durante minutos, una voluta de humo escapando de sus labios antes de señalarme con un grito desgarrador. Esta maldita, un monstruo, esa chica es un monstruo. Después de gritar, ignoré la rabieta de Jasper por arrebatarme mis zapatillas nuevas, lo agarré del brazo. Me cubrí la cabeza y salí corriendo. Mucho después, escuché que se cayó en un pozo negro en su camino de regreso y casi se ahoga. Ese rayo, encontrarse cara a cara con la muerte, la asustó muchísimo, se convenció aún más de que yo era un maleficio, nacido únicamente para traerle desgracia. La única razón por la que sobrevivió fue porque su precioso hijo era su amuleto de la suerte, fue su aura protectora de buena fortuna lo que la protegió cuando estaba en el jardín de infantes. Mi padre usó el dinero de la venta de oro para arrendar más de 100 acres de tierras de cultivo de la aldea, contratando a varios trabajadores para ayudar con el trabajo. La cosecha de arroz produjo cantidades excepcionalmente altas de grano de primera calidad, alcanzando el precio más alto y marcando el primer éxito financiero real de papá. El comerciante de arroz firmó otro contrato con papá, pagando un depósito para asegurar la cosecha del próximo año, a pesar de las cosechas abundantes. La tierra de cultivo limitada significaba que realmente no podíamos hacernos ricos. Después de una cuidadosa consideración, papá arrendó grandes extensiones de tierra de cultivo de las aldeas vecinas para expandir las operaciones, para sorpresa de todos. El arroz de los campos contratados de mi padre siempre creció significativamente mejor que los cultivos de otras parcelas. Papá dijo que todo era gracias a mi estrella de la suerte que traía buena fortuna. Pronto nuestra casa destartalada fue reemplazada por una villa de 2 pisos de estilo occidental, la casa más lujosa de todo el pueblo. Para facilitar mi viaje escolar, papá derrochó en comprar un auto familiar. Asistí a la escuela primaria en nuestro municipio, niños de más de una docena de aldeas en todo el municipio iban a esta escuela. Jasper no fue la excepción, estaba muy malcriado, creció imprudente y se convirtió en el terror de la escuela, buscando peleas, causando problemas e intimidando a los compañeros de clase. Los padres de los compañeros de clase se quejaron con el maestro. La madre biológica estuvo con brazos en jarras, gritando a todo pulmón mientras señalaba acusadoramente a la niña. ¿Cuál de tus ojos vio a mi precioso hijo acosándola? Claramente esta miserable niña solo está tratando de llamar la atención de mi querido niño, desvergonzada a tan temprana edad. Como dice el dicho, el niño es padre del hombre. Nuestro Jasper nunca se rebajaría a tal basura. Qué vista más patética. Mi precioso Jasper ni siquiera querría esta basura.
Él es nuestra estrella de la suerte, destinado a la fortuna y una novia de ciudad. Los padres de la niña, siendo simples granjeros, no pudieron hacer más que tragarse su orgullo y mantener a su hija alejada de Jasper. Con la indulgencia de su madre, Jasper se volvió aún más descarado. En la escuela, él y su pandilla de chicos me acorralaron. Maldito mudo, dame $50 de mesada. La mayoría de mis compañeros no recibían mesada, y los que sí la recibían solo limosna, pero mis padres me adoraban, eran increíblemente generosos con mi mesada, siempre me daban billetes de $10, ahorraba cada centavo y acumulaba cientos con el tiempo, recordando cómo solía golpearme, regañarme y tenderme una trampa de niña. Oleadas de humillación brotaron de mi pecho, dije con frialdad, no te la doy, mis palabras lo enfurecieron. ¿Cómo te atreves a negarte? Te golpearé hasta la muerte. Mamá siempre dijo que solo eres una carga que pierde dinero. Cuando mi tía muera y herede su dinero, cada centavo será mío. Ahora estoy gastando mi propio maldito dinero, y tienes el descaro de negarme. Lo miré con frialdad, así que eso es lo que mi madre biológica había estado planeando. Mis padres adoptivos nunca tuvieron hijos propios, soy su única hija. Su reciente éxito financiero ha provocado la envidia de muchos, incluidos mis padres biológicos. Llamaron a la puerta varias veces, pero la anciana vecina siempre los mandaba a empacar. Incluso los matones más duros se echaban atrás cuando se enfrentaban a alguien que no teme a nada, sabían que era mejor no meterse con la anciana, y ahora, en realidad, planeaban aprovecharse de una familia sin heredero. Mirando el aura oscura sobre su cabeza y la valla publicitaria tambaleante cercana, dije, mis padres vivirán hasta los 100, pero tú no llegarás tan lejos. ¿Te atreves a maldecirme para que muera? Con eso, hizo una señal a su pandilla de matones y vino a golpearme por pelea, robo en la carretera y todo tipo de maldad. 3 días de reposo en cama como castigo, así se decretó. Esquivé ágilmente cuando un anuncio de fertilizantes cercano se cayó, haciendo tropezar a todos y enviándolos de cara al suelo. Todo el grupo terminó con esguinces y moretones. Cada uno de ellos postrado en cama durante al menos 3 días, naturalmente, la madre biológica no dejaría pasar tal humillación de su precioso hijo, irrumpió en la escuela, irrumpió en mi clase de honores. Me agarró del pelo y me sacó de un tirón del asiento, pequeña zorra, basura inútil, ¿cómo te atreves a lastimar a mi hijo? Te mataré. Con eso su mano como un martillo se lanzó hacia mí, la esquivé ágilmente, ella lanzó un golpe al aire, perdió el equilibrio por la fuerza excesiva y se cayó de cara de forma espectacular, provocando risas ahogadas de nuestros compañeros. No tenía ninguna duda de que esa bofetada me habría dejado medio sordo si hubiera impactado. No ha cambiado nada, cada vez que me golpea, es como si intentara matarme. Cuando no me golpeaba, perdía la cara y empezaba a gritar a todo pulmón, esa desgraciada está maldita, cualquiera que se acerque a ella tendrá mala suerte, mírame. Tropecé en el momento en que me acerqué a ella. Ese maleficio será tu muerte si valoras tu vida, aléjate de esa maldita chica. Al principio ninguno de mis compañeros creyó en sus palabras, pero a los pocos días, mi amiga íntima empezó a sufriendo extrañas desgracias, piernas rotas, pertenencias perdidas, virus estomacales y erupciones inexplicables. Se extendieron rumores de que también había hechizado a mi padre biológico, culpándome por el colapso mental que lo dejó cojeando permanentemente. Gradualmente, todos se convencieron de que estaba maldito, me señalaban y susurraban, aislándome como a un portador de plaga. Sé que fueron mi madre biológica y Jasper quienes hicieron esto, no puedo usar magia para hacerles daño, pero un poco de venganza no vendría mal. Los dos cayeron en un pozo negro de nuevo, apestando el cielo. Mis compañeros de clase se reunieron alrededor, señalando con el dedo y susurrando sobre cómo solía dormir en perreras para perros, comer comida para perros, robar el dinero de la familia, intimidar a mi hermano menor y repudiar a mis propios parientes. Me pintaron como este alborotador irredimible, una especie de maldición. Todos siguieron despreciándome más, es imposible no sentirse desconsolado y miserable. Nunca olvidaré esa tarde cuando la escuela salió, una fila de elegantes autos de lujo estaba estacionados en la puerta de la escuela, los camiones estaban cargados con los juguetes más modernos de la ciudad, figuras de acción, muñecos Ultraman, pistolas de juguete y más. Un hombre radiante con una sonrisa dentuda estaba parado frente al vehículo, en sus manos flotaba un enorme montón de globos de dibujos animados de colores, los globos bailaban en el aire, parecían listos para elevarlo hacia el cielo. Ese es mi papá, y el que sonríe suavemente allí es mi mamá. Los compañeros de clase se sintieron atraídos instantáneamente por todos estos juguetes elegantes. Papá me saludó y dijo mi nombre en voz alta, mi mamá llevó una exquisita caja de pastel y me abrazó fuerte. Mientras mis compañeros de clase miraban con envidia,
mi papá anunció con orgullo a la clase que él era mi padre e invitó a todos a viajar en nuestro auto a la ciudad para una celebración de cumpleaños de KFC. Cada compañero de clase podía elegir su regalo favorito. En ese entonces, poder comer KFC en la ciudad era lo más genial que un niño podía hacer. Toda la clase estalló de emoción. Llenándome de deseos de cumpleaños y eligiendo ansiosamente sus regalos favoritos, se agolparon a mí. Alrededor, todos verdes de envidia por lo increíbles que eran mis padres, con un auto para llevarme viajes a KFC en la ciudad, y tantos juguetes geniales, me convertí en el niño más envidiado de la clase. Todos querían ser mis amigos. Y esos rumores ridículos sobre mi mala suerte se olvidaron rápidamente. En este momento, me siento absolutamente feliz, con todas mis preocupaciones completamente olvidadas. Mis padres vinieron a apoyarme en el momento en que supieron de mi situación. Honestamente, esta comida de KFC podría sanar mi alma para toda la vida. Con el paso de los años, el negocio de mis padres ha florecido, incluso han establecido una empresa especializada en el comercio de granos y aceite. Mi padre biológico siguió los pasos de papá en el arrendamiento de tierras de cultivo, pero las cosechas se pudrieron sin vender en los campos, acabando con toda su inversión. Luego intentó emular las aventuras comerciales de papá, solo para ser estafado y perder una fortuna. Fue a la ciudad por trabajos de construcción para llegar a fin de mes, pero el contratista desapareció después de solo unos días, dejándolo sin pagar. Mi madre biológica apenas podía sobrevivir haciendo trabajos esporádicos donde los encontraba. El problema es que Jasper es un alborotador, siempre exige los teléfonos más nuevos, zapatillas de diseñador y busca pelea donde quiera que va. Solo las compensaciones a sus víctimas han dejado a sus padres biológicos arrancándose los pelos. Cuando se quedaban sin dinero irrumpían en nuestra casa, haciendo escenas dramáticas para extorsionar a mamá. El padre de Jasper es tu propio hermano, la línea de sangre de la familia Chin. Ahora que has triunfado, ¿cómo te atreves a negarte a mantener a tu propia sangre? ¿Qué hija decente no da dinero a los hombres de su familia? Te lo advierto, mi hijo es una estrella de la suerte destinada a la fortuna. Si no sueltas dinero para mantenerlo feliz ahora, podríamos darte algunas obras a regañadientes cuando seamos ricos. Mis padres los vieron de inmediato y se negaron a involucrarse. Cuando comencé la escuela secundaria, entré en la institución más importante de la ciudad, la Municipal First Tee. Las calificaciones de Jasper eran abismales. No una escuela decente en la ciudad lo aceptaría, ni siquiera una escuela vocacional, pero su madre biológica insistió en que tenía talento, convencida de que algún día entraría a la universidad y se destacaría. Cuando supo que me habían aceptado en una escuela de la ciudad, me confrontó con un aire de altiva superioridad. Niña inútil, aprender de los libros no te servirá de nada. Tu hermano es la esperanza de la familia. Deja la escuela y cede tu lugar en la primera preparatoria por él. Se supone que tu hermano irá a la universidad algún día. ¿Sabes? Fingí sorpresa. Espera, Jasper no entró a la primera preparatoria. Bueno, con el cerebro de Jasper, la escuela solo sería una pérdida de tiempo y dinero. Nunca llegará a la universidad. Podría enviar a Jasper a aprender un oficio. Al menos tendría una oportunidad de hacerse alguien, incluso sin mi magia verbal. Jasper no habría tenido ninguna oportunidad en la universidad. La madre biológica montó en cólera. Maldita perra, ¿cómo te atreves a gafar a tu propia gente? Hermano, mi hijo es un genio, es tu maldita existencia la que lo arruinó, esa es la única razón por la que no entró a la mejor escuela secundaria, no eres más que una carga inútil, el perrito faldero de Jasper. Si no te hubiera enviado a vivir con tu tía, nunca habrías tenido una vida tan cómoda. Desgraciado desagradecido, ¿cómo te atreves a desobedecerme? Te golpearé hasta la muerte. Mientras hablaba, levantó la mano de nuevo para golpearme, la agarré de la muñeca y le dije con frialdad, ¿ya? No soy esa niña indefensa a la que podías intimidar, ponme un dedo encima y llamaré a la policía. Con eso, me alejé, dejándola gritando a todo pulmón sola. Estaba tan furiosa que marchó directamente a mi puerta con las manos en las caderas. Comenzó a gritarles a mis padres: idiotas, esa niña inútil pertenecerá a otra familia muy pronto. Gastar todo ese dinero en su educación es como alimentar a un perro callejero con bollos de carne, nada más que esfuerzo desperdiciado. ¿Por qué no dejas que Jasper vaya a la escuela? Es nuestra estrella de la suerte, un verdadero genio que seguramente entrará a la universidad y honrará nuestro apellido. No tienes hijos. Cuando seas viejo, necesitarás que Jasper te mantenga y cuando mueras, necesitarás que él lleve tu urna funeraria.
Será mejor que seas más listo y trates bien a Jasper o me aseguraré de que se niegue a llevar tu urna funeraria. Mamá estaba tan furiosa que comenzó a gritar de la misma manera. Pagaré la educación universitaria de Jade e incluso que estudie en el extranjero si eso es lo que Jade quiere. No querría a tu hijo inútil ni aunque me pagaras. ¿Cuál es el punto? ¿Crees que tu hijo rompiendo cuencos matutinos podría resucitarme de mi ataúd? Tengo dinero de sobra. No necesito que tu hijo me cuide en mi vejez. Prefiero donar cada centavo que darle a tu hijo un solo centavo. Mi madre biológica irrumpió en la casa furiosa, lista para golpear. Mamá en la pelea, mamá se desplomó inconsciente de repente, mamá entró en pánico, empujé a mi madre biológica con todas mis fuerzas, si algo le pasa a mi madre, lo pagarás, el poder de las palabras no se puede usar para dañar a otros indiscriminadamente. Hay consecuencias que soportar, al igual que cuando hizo ese voto hace años, podría invocar un rayo para castigarla, pero no dañarla sin causa. Los resultados de las pruebas del hospital resultaron ser noticias increíblemente buenas, mamá está embarazada de 3 meses y son gemelos, no poder darle un hijo a papá siempre ha sido el mayor arrepentimiento de mamá, especialmente en los últimos años, ya que se han vuelto más exitosos financieramente. La gente celosa no pudo evitar burlarse de mamá a sus espaldas. ¿Qué sentido tiene ser rico si ni siquiera tiene un hijo propio? Aunque mamá siempre me trató como suyo y a papá nunca le importó, escuchar tales comentarios todavía dolía un poco, mis poderes se hicieron más fuertes con la edad, así que canalicé años de magia acumulada en un deseo hablado. Que mis padres sean bendecidos con hijos e hijas que vivan sus días en paz y prosperidad. Papá estaba tan contento que rió entre lágrimas cuando escuchó la noticia. Me abrazaron fuerte, repitiendo como yo era su amuleto de la suerte. Fue el destino traer hermanos a mi vida lo que dejó embarazada a mamá. Mi madre biológica se volvió loca al escuchar esto, señaló a mi madre y lanzó insultos viciosos, escupiendo palabras venenosas. ¿Cómo te atreves a quedarte embarazada? ¿Qué te da derecho a estar embarazada? Todo el dinero de tu familia pertenece a esa niña inútil, lo que significa que pertenece legítimamente a mi precioso hijo. Ahora que has tenido tu propio hijo, robarás la herencia de mi hijo. ¿Cómo te atreves a tener un hijo para robar a mi hijo? No, no puedes quedártelo, deshazte de él ahora. Te ordeno que abortes a ese niño bastardo en tu vientre. Causó una escena en la sala, incluso agarró al médico y exigió que le realizaran un aborto a mi madre, amenazando con morir en el hospital si se negaban. Todos pensaron que estaba loca, al final, la seguridad del hospital la echó. Mamá tuvo complicaciones en el embarazo, siendo una futura madre mayor que llevaba gemelos y estuvo hospitalizada varios días antes de ser dada de alta. Papá y yo nos turnábamos para vigilar el hospital todos los días, asegurándonos absolutamente de que nuestra madre biológica no pudiera acercarse a ella. Pero nuestra madre biológica nunca volvió a aparecer. Sabía que no dejaría pasar esto. Efectivamente, solo unos días después, mientras papá llevaba a mamá al hospital para el registro prenatal, una minivan los chocó de frente y huyó de la escena. El auto quedó completamente destrozado y papá quedó sangrando por las heridas en la cabeza. Afortunadamente mamá solo sufrió un susto, el bebé en su vientre permaneció perfectamente a salvo. El poder de las bendiciones habladas protegerá a mis hermanos pequeños durante toda su vida. Cuando arrestaron a mi padre, él seguía gritando que todo era culpa de mi madre por ganar tanto dinero y nunca darle un centavo. ¿Cómo se atreve a tener un hijo en secreto para robar la herencia de su precioso hijo? Todo es culpa de mi madre. Se vio obligado a hacer esto. Al final siempre es la misma historia de mi madre biológica, si papá y mamá no tienen más hijos, toda la herencia será mía. Para ellos, solo soy su hija biológica. Aún pueden controlarme como a una niña. Lo mío es suyo. Lo suyo es de Jasper. Así que el bebé en el vientre de mamá es solo un cabrón que viene a robarle la herencia a Jasper. Van a matar al feto. En cuanto a la vida de mamá, eso nunca formó parte de sus cálculos. Durante la investigación policial, insistieron en que solo fue un accidente de tráfico, en el peor de los casos, un atropello con fuga. Pero papá estaba decidido a demandar al padre biológico por intento de asesinato, exigiendo que lo condenaran. La madre biológica trajo a Jasper a casa y armó un escándalo. «¿Estás bien, verdad, zorra? Ese cabrón que llevas dentro sigue pateando y no has perdido ni un gramo. Deja de ser tan dramática. Es de tu propia sangre.
¿Cómo pudiste ser tan despiadada, planeando destruir a tu propio hermano, bruja vil? Todo esto es porque estás celosa de que tu hermano tenga un hijo. En el momento en que me vio, el veneno comenzó a volar. Todo es tu culpa, maldita muda. No eres más que mala suerte. Mira cómo has arruinado la vida de tu padre, llevándolo a prisión. Será mejor que hagas que tu tía escriba esa carta de perdón y compense a tu padre por daños emocionales o te golpearé hasta la muerte. Carga inútil, señalé a mis padres y dije: están equivocados, estos son mis verdaderos mamá y papá, ustedes solo son mi tío y tía. El tío aterrizó en la cárcel por sus propias acciones, ustedes mismos buscaron esto. Solo porque mamá esté ilesa no significa que no hayan infringido la ley. Nunca firmaremos esa carta de perdón. En cuanto a quién es realmente el gafe, quien ha estado drenando tu fortuna y trayéndote mala suerte todos estos años, lo sabes muy bien en tus corazones. Deja de usar esta tontería de maldición para encubrir tu mentalidad sexista y retrógrada. El rostro de mi madre biológica se ensombreció de rabia, puños apretados mientras gritaba amenazas de golpearme. Mujer miserable, Jasper lleva el linaje de la familia Chin. ¿Cómo te atreves a llamar a mi precioso hijo una maldición? Te mataré. Padre me protegió detrás de él, ojos inyectados en sangre mientras agarraba un palo de carga de la esquina. Sal, sal, Jade es mi tesoro, pon un dedo sobre mi hija o mi familia, y me arruinaré enviándolos a todos a prisión. Papá siempre había sido un hombre honesto y de buen corazón que nunca antes había perdido los estribos de esta manera. La madre biológica no se atrevió a enfrentarlo directamente, así que se fue mientras murmuraba maldiciones en voz baja. El padre biológico fue sentenciado rápidamente. Privado de apoyo financiero y ancla emocional, la madre biológica pareció envejecer 10 años de la noche a la mañana. Siguió haciendo trabajos ocasionales, apenas ganando a fin de mes. Jasper cubrió los extravagantes gastos. Su precioso hijo nació brillando con una luz dorada, despejando los cielos tormentosos para revelar un arcoíris inusual. Incluso cuando su mente colapsó y se llevó muchas vidas, su padre biológico sobrevivió milagrosamente. Si no fuera por la estrella de la suerte de su hijo, ¿cómo podría explicarse todo esto? Siempre creyó firmemente que Jasper era su estrella de la suerte. Está destinado a la grandeza y la fortuna en el futuro. Todas las dificultades que está soportando ahora son por mi culpa. Jasper y yo somos gemelos. Le he quitado la fortuna a la afortunada, dejándola con toda esta desgracia. Nunca puedes despertar a alguien que finge dormir. Quizás ya lo había notado, pero con Jasper siendo un hijo y su naturaleza de voluntad fuerte, ¿cómo podría admitir la derrota? El costo hundido era demasiado alto. Solo podía seguir creyendo obstinadamente. Mamá dio a luz a adorables gemelos, niños y niñas. Con mi protección mágica, mis hermanitos están prosperando, regordetes. De mejillas sonrosadas y brillando con un aura dorada, estos dos pequeños traviesos se aferran a mí constantemente. En el momento en que los sostengo, se vuelven dóciles, sin llorar, solo sonríen radiantemente para mí. En el instante en que aprenden a caminar, se convierten en mis pequeñas sombras, siguiendo cada uno de mis pasos sin fallar. Mamá fingió estar celosa, bromeando, o estos pequeños ingratos. Papá sonreía de alegría. Todo es gracias a las bendiciones de Jade. Jade es nuestra estrella de la suerte. Comencé la escuela secundaria, para cuidarme mejor. Mis padres compraron un apartamento de lujo en la ciudad directamente, y toda nuestra familia se mudó allí. La propiedad estaba completamente pagada y registrada solo a mi nombre. Dijeron que todo era gracias a mi buena suerte, que están viviendo una vida tan cómoda ahora. A pesar de que tenían otros 2 hijos, la mayor parte de los bienes de la familia estaban reservados para mí. Bromeé: mamá, papá, no me den todo su dinero, vivirán hasta los 100, deberían guardar más para su jubilación. Ellos solo se rieron y dijeron que no les importaba vivir mucho, que lo único que querían era que nosotros 3 hermanos estuviéramos sanos y felices toda la vida. Pero no saben que mi poder de profecía ya ha allanado el camino para nuestra familia. Vivirán hasta una edad avanzada y todos nos mantendremos sanos, felices y juntos de por vida. Unos días antes de mis exámenes de ingreso a la universidad, mi madre biológica vino a buscarme, vestida con ropa andrajosa. La mujer de unos 40 años parecía décadas mayor, su rostro curtido como el de una persona de 60 años. Cicatrices descoloridas aún marcaban su rostro y brazos. En el momento en que nos conocimos, rompió a llorar ante mí. Había luchado con uñas y dientes para que Jasper entrara a una escuela secundaria decente. Jasper faltaba a la escuela todos los días. Se metía en peleas intimidaba a sus compañeros de clase, incluso se volvió adicto a los juegos en línea.
Acumuló cientos de miles en deudas de prestamistas usureros. Cuando los cobradores vinieron exigiendo el pago, se llevaron todo lo valioso de la casa y lo golpearon a él y a su madre, si el dinero no se devolvía. Pronto le cortarán los dedos a Jasper. Jade, Jasper es de tu propia sangre, por favor ayúdalo. Di medio paso atrás, poniendo distancia entre nosotras. Solo soy una estudiante, no tengo dinero para ayudarlo. Una mirada calculadora cruzó por el rostro de mi madre biológica. No es tu tía rica, solo diles que te estafaron y necesitas 50, no, que sean 1.000.000, te miman tanto, definitivamente te lo darán, además, ya tienen sus propios hijos. La fortuna familiar eventualmente irá a ellos, así que exprímelos por más ahora o perderás. Soy tu verdadera madre, la única que realmente se preocupa por ti. Escúchame, sácales más dinero, una vez que las deudas de tu hermano estén saldadas, haz que le compren una casa grande y un buen auto. Entonces nuestra familia de 3 finalmente podrá estar junta. Le di una mirada larga y penetrante. Corté lazos con ustedes hace mucho tiempo. No hay forma de que estafe a mamá y papá por dinero. ¿Entiende esa idea? Sal de tu cabeza, Jade. Mi madre biológica me agarró furiosa. ¿Por qué eres tan terca? Soy tu verdadera madre, te llevé en mi vientre durante 9 meses, te di a luz y te crié en las buenas y en las malas. Soy tu mayor benefactora. Me debes piedad filial. Jasper y yo somos tu verdadera familia. Deberías estar con nosotros. ¿Cómo pudiste traicionarnos por ese ladrón? Maldita sea, el mayor benefactor, me burlé. Tu misericordia casi me ahoga al nacer porque era niña. Solo me perdonaste para poder venderme por la dote de Jasper. ¿Acaso todos los huevos y la carne de esta casa son solo para Jasper? Yo ni siquiera merezco huesos. Solo me dejé beber tu agua de arroz sobrante. ¿Será que sin importar lo que Jasper haga mal, siempre me culpan? Me golpeas hasta dejarme inconsciente sin siquiera preguntar por qué. Como si prefirieras verme muerta. ¿Acaso fue para atarme el cuello como a un perro, obligándome a arrastrarme por el suelo solo para divertir a tu precioso hijo? Me aparté el pelo de la cabeza, dejando al descubierto un mechón de pelo ralo. Fuiste tú quien prendió fuego a mi pelo con un encendedor, dejándome con esta cicatriz permanente. Mi madre biológica se congeló por un largo momento, aparentemente sorprendida de que recordara los eventos de la infancia tan vívidamente. Después de lo que pareció una eternidad, se recuperó, sonrojada de rabia y humillación. Desgraciada desagradecida, soy tu propia madre, ¿cómo te atreves a guardar rencor? ¿Qué esperabas? No eres un niño, todas las niñas pasan por esto. ¿Estás celoso de que trate mejor a tu hermano? ¡Qué rencoroso! Si no le hubieras robado su buena fortuna, sería nuestra familia tan pobre. Le debes todo a esta familia, devuélvenos lo que tomaste. Me agarró la muñeca como un tornillo de banco y gruñó, si te atreves a negarme dinero, iré a tu escuela todos los días y me aseguraré de que todos vean la clase de basura que realmente eres. Le quité la mano, como quieras, ¿no estás a punto de tomar el examen de ingreso a la universidad? Me aseguraré de que lo pierdas y nunca entres a la universidad. Hazlo a tu manera, desafíame otra vez, y masacraré a esos 2 pequeños bastardos. Su rostro se retorció con malicia engreída, convencida de que había encontrado mi talón de Aquiles. La miré con desprecio glacial, justo delante de sus ojos, formé el sello de la mano con deliberada precisión. Si te atreves a pensar en dañar a mi familia, sufrirás dolores de cabeza insoportables, peores que la muerte misma. Cumplí 18 años y mis poderes mágicos están completamente restaurados, mis palabras se convierten en ley. En el momento en que considere dañar a mi familia, la agonía la consumirá. Ah, mi cabeza, ¿qué demonios me hiciste? Realmente eres mi maldición, un monstruo. Ark, duele tanto. En el momento en que terminé de hablar, se desplomó retorciéndose de dolor en el suelo. Está claro que realmente está planeando cómo dañar a mi familia en este momento. Te deseo una larga vida. Considéralo un pago por llevarme durante 10 meses y darme a luz, una vida de pobreza y enfermedad crónica. Vivo en agonía. Poco después de terminar mis exámenes de ingreso a la universidad, me secuestraron, me vendaron los ojos, me amordazaron la boca, me ataron las manos y las piernas. Sentí que me arrojaban a un vehículo. Escuché la voz de mi madre biológica en una llamada telefónica. Sí, 10 millones, si no sigues mis instrucciones, le cortaré las extremidades a Jade y la torturaré hasta la muerte. Las voces frenéticas de mis padres llegaron a través del teléfono. Pagaremos, Berta, por favor no lastimes a Jade, di tu precio, te daremos lo que quieras. Después de arreglar los detalles del intercambio y colgar, la madre biológica murmuró, Jasper, si le entregamos a esta niña a Ken,
¿Cómo se supone que vamos a sacarle dinero a tu tía cuando estemos en quiebra más tarde?, espetó Jasper con impaciencia. Dios, eres insoportable, vamos a limpiar una deuda de 6 cifras solo por entregar a una niña. Solo un completo idiota dejaría pasar este trato. Sí, alguna vez nos quedamos sin efectivo, simplemente venderemos el paradero de ese mocoso inútil y le sacaremos más dinero, elogió alegremente la madre biológica. Mi hijo es tan listo. Es toda culpa de este mocoso inútil por no conseguir el dinero de ellos antes. Qué molestia, podría matar a esos 2 pequeños. Me duele la cabeza, esto es extraño, cada vez que pienso en matar a esos 2 bastardos, me da un dolor de cabeza terrible. Resulta que cuando sus amenazas fallaron, planearon secuestrarme y extorsionar 10 millones a mamá y papá, luego me entregaron a un jefe llamado Wong para saldar su deuda usuraria. Eso es altamente ilegal. Recité un conjuro en silencio. De repente el volante del auto en el que estaba falló. Después de una frenada violenta, el vehículo volcó, dejando a todos a bordo ensangrentados y maltratados, ilesos. Me liberé de las cuerdas, cogí su teléfono bajo la mirada horrorizada de mi madre biológica para llamar a la policía, luego me tranquilicé. Mis padres, yo estaba a salvo incluso cuando se la llevaron. Ella seguía lanzándome maldiciones. Ella cargó con la peor parte de la culpa como la principal infractora y fue sentenciada en consecuencia. Mientras tanto, Jasper fue retratado como una parte inocente coaccionada por su madre y recibió una sentencia más leve. Los visité cuando fueron encarcelados. Jasper agitó los puños, gritando que yo era solo su perro. ¿Cómo se atreve un perro callejero como yo a defenderse? Juró que una vez que saliera se aseguraría de que sufriera un destino peor que la muerte, como en ese entonces, cuando sostenía la correa que me ataba, pisoteando mi dignidad. Con un movimiento de mi mano, retiré los últimos restos de magia de su cuerpo. Instantáneamente el aura oscura sobre su cabeza parecía lista para consumirlo por completo. Realmente se había convertido en un presagio de fatalidad. Yo fui quien alteró su destino originalmente, ahora debe regresar a su camino destinado. Cualquiera que se acerque a él encontrará desgracia, pero lo he manipulado ligeramente. La gente decente no se verá afectada por él, solo hace que los malvados sufran destinos peores. Cuando visité a mi madre biológica, me rogó entre lágrimas que cuidara de Jasper cuando fuera liberado, por el bien de nuestra sangre compartida. Me incliné cerca de su oído y le susurré el secreto. Jasper es el verdadero maleficio. Su mala suerte mutiló a su propio padre y condenó cada empresa que intentó. Su maldición redujo a toda la familia a la pobreza absoluta, llevándolos al crimen hasta que todos terminaron en prisión. Incluso después de su liberación, su hechizo los condenará a la miseria y la indigencia de por vida. El linaje familiar con el que has estado obsesionado terminará por completo con Jasper. Nunca tendrá hijos en esta vida. Originalmente mi hermana, lo convertí en mi hermano para cumplir el deseo de nuestra madre biológica. Cuando la magia se desvaneció, regresó a su destino original y ahora es un hombre que está en, bueno, otros hombres. Ya sabes, cuando digo algo siempre se hace realidad. Mi madre biológica dejó escapar un grito desgarrador, lanzando las maldiciones más viles imaginables a mí, pero ya no podía sentir ningún dolor. Mis padres me han forjado una armadura irrompible con su amor, me protege durante las tormentas más duras de la vida. Después de graduarme de la universidad, me convertí en voluntaria. He caminado por las montañas de mi tierra natal con mis propios pies, apadrino a niñas de pueblos de montaña, aquellas llamadas Xiaodi o Undi, o incluso sin nombre, que trabajan desde el amanecer hasta el anochecer haciendo tareas domésticas, cocinando, alimentando al ganado y sirviendo a sus familias, para que puedan ir a la escuela. Les digo que no son cargas, cada una es un tesoro único en este mundo, son como jade cubierto de polvo. Incluso en el barro, sus corazones buscan la luz, el conocimiento, el trabajo duro, la perseverancia, la resiliencia. Un espíritu inquebrantable cambiará sus destinos, siempre y cuando se esfuercen incansablemente y se mejoren continuamente. Un futuro brillante está garantizado. Las palabras se convierten en realidad, mis palabras se manifiestan en verdad. El final, la historia 2. Al principio, todos pensaron que era solo un tifón ordinario. Sin embargo, el frío extremo que siguió, junto con una ventisca, azotó rápidamente el mundo entero. La tierra sufrió cambios drásticos, los desastres naturales azotaron, la comida escaseó y había cadáveres por todas partes. Todos corrían de un lado a otro buscando la esperanza de sobrevivir, pero yo no tenía prisa en absoluto. Incluso comencé una fiesta de ollas calientes con mi familia. Un mensaje apareció en mi teléfono móvil. Era una notificación de noticias que informaba que el tifón número 28 estaba a punto de tocar tierra en las ciudades costeras. Me desperté sobresaltado. Acababa de tener un sueño.
En el sueño, el fin del mundo había llegado y la primera señal fue la llegada del tifón. Al principio nadie lo tomó en serio, la gente del interior no se preocupó, y los de las zonas costeras ya estaban acostumbrados, así que nadie prestó mucha atención. Todos pensaron que este tifón, como mucho, traería una fuerte tormenta y derribaría algunas vallas publicitarias, y luego terminaría. Sin embargo, lo que les esperaba era un miedo que nunca olvidarían en su vida. El tifón arrasó el continente sin ningún problema. Advertencia: los autos volaron por los aires y los techos de las casas inestables fueron arrancados. Los peatones en la calle fueron arrastrados por el viento o murieron por cosas que cayeron del cielo. Hubo un corte de energía, sin agua corriente, sin señal de teléfono móvil y sin conexión a Internet. Estaba tan oscuro durante el día como temprano en la mañana. El tifón provocó un tsunami y las ciudades costeras se inundaron. Los tornados arrasaron la tierra. El fuerte viento destrozó las ventanas de las casas, succionó a los residentes y chocaron con todo tipo de escombros en el aire y finalmente fueron destrozados por el viento. Mucha gente murió en este tifón y trajo pánico a innumerables personas. Pero después de que pasó el tifón, el cielo se despejó de repente y todos pensaron que este desastre había terminado. Sin embargo, aún no había terminado. Después de un corto periodo de clima soleado, llegó el frío extremo. Era un verano caluroso, y el tifón había bajado la temperatura, pero después de los días soleados, la temperatura había subido de nuevo y luego la llegada de la ventisca, un evento climático extremo. Bajó directamente la temperatura de 40 grados a menos 50 grados, e incluso bajaba cada día. Las escenas en el sueño eran muy claras, todo alrededor era blanco y brumoso. Los copos de nieve como plumas de ganso se arremolinaban en el aire y el viento traía trozos de hielo. La sensación sofocante cuando el aire frío entraba en el tracto respiratorio mientras respiraba era terriblemente real. Como si me congelara hasta morir en el frío helado en el siguiente segundo. Había cadáveres tendidos directamente sobre el hielo por todas partes. A mi alrededor estaban mis familiares que habían estado muertos durante mucho tiempo, mis padres y mi esposo. Todos me habían dejado. Entre el hielo y la nieve parecía que yo era la única que quedaba en el mundo. Y cuando me senté en la cama sudando profusamente, lo que escuché fue el sonido de la notificación push del mensaje del teléfono móvil. El sonido del televisor que mi marido se había encendido venía de la sala de estar al dormitorio. Vagamente, a veces cerca, a veces lejos. El tifón Mulan se acerca gradualmente al continente y puede convertirse en uno de los tifones con el impacto más grave de este siglo. Por favor, tome precauciones. Yo todavía estaba inmersa en el sueño y no me había recuperado durante mucho tiempo. Las escenas del sueño eran demasiado reales, incluso algunos detalles podían corresponder a la realidad. Además, esta no era la primera vez que tenía este sueño. La alerta de tifón se había emitido durante una semana, y casi cada vez que me iba a dormir, soñaba algunas escenas de forma intermitente. Esto realmente me hizo pensar mucho. Temblé en el caluroso verano y no pude evitar sentir un poco de miedo. Un pensamiento cruzó por mi mente, un sueño premonitorio. No me atreví a decir que era la elegida, pero si no era un sueño premonitorio, ¿cómo podría explicar que había tenido el mismo sueño durante tantos días consecutivos? Inmediatamente se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo y el cuero cabelludo. Hormigueo, corrí a la sala de estar y le conté a mi esposo sobre esto. Aston estaba trapeando el piso. El televisor ya había sido cambiado a un canal diferente, a la serie de televisión que me gustaba, pero no tenía intención de ver televisión. Tomé su mano y me senté en el sofá con él. Esposa, ¿estás despierta? Era un esposo perfecto, habíamos estado enamorados durante muchos años y recientemente Tam. Aston también frunció el ceño y permaneció inusualmente silencioso por un largo tiempo. Luego dijo: recojamos a mamá y papá primero. Comenzó a llamar a mis padres. Los dos ancianos estaban de vacaciones en los Estados Unidos en los últimos 2 años. Aston y yo habíamos ganado algo de dinero, así que sus vidas eran mucho más fáciles. Aston, acabamos de llegar a los Estados Unidos hace unos días y aún no hemos terminado de jugar, porque tenemos tanta prisa por regresar. Aston era huérfano, aunque mis padres no eran sus padres biológicos, todavía los respetaba mucho. Mamá, papá, no hagan tantas preguntas por ahora, solo regresen. Esta es una decisión que Aston y yo hemos acordado. Tomé el teléfono y dije: asegúrense de ser rápidos, reserven el primer vuelo e intenten regresar a China mañana. Mis padres confiaron en nosotros, aunque se quejaron algunas veces de que nuestra decisión fue demasiado apresurada. También comenzaron a reservar boletos. Respiré.
Aliviada, y luego le pregunté a Aston tardíamente: esposo, ¿no tienes miedo de que lo que dije no sea cierto? Es cierto, me tocó la cabeza y dijo: sea cierto o no, siempre es correcto estar más preparado, te creo. Entonces también se puso serio. Además, también me he sentido un poco incómodo estos 2 días, como si algo me pesara el corazón. Miré mi teléfono móvil, hoy era 26 de julio, en 2 días más el tifón tocaría tierra, y después del tifón de 3 días, el frío extremo llegaría el 2 de agosto. Y la notificación del teléfono móvil que acababa de recibir era exactamente la misma que en el sueño. Mis pupilas se contrajeron, no había tiempo para dudar, teníamos que actuar de inmediato también. Aston y yo dividimos las tareas. Él era responsable de reforzar nuestra casa nuevamente y salía a abastecerme de suministros. Con el tifón y el clima frío extremo, ya era un problema salir, y mucho menos si esas tiendas estarían abiertas o no, así que tenía que abastecerme de tantas cosas como fuera posible que necesitaríamos en los próximos meses. En este momento, tenía miedo de comprar las cosas en los supermercados de los alrededores, llamarían la atención de mis conocidos. Así que llamé especialmente a 3 camiones para que me ayudaran a transportar la mercancía y fui a otro distrito a comprar cosas. Recorrí casi todos los grandes supermercados que pude encontrar en este distrito. Para no despertar sospechas del personal, expliqué específicamente mi intención de ayudar a las zonas afectadas por el desastre. Algunas ciudades costeras que habían estado lloviendo continuamente ya habían sufrido inundaciones, así que mi razón era razonable. Los compradores me elogiaron por mi bondad cuando lo oyeron. Simplemente sonreí y no dije mucho, sin mencionar que el tifón aún no había llegado. Incluso si lo hiciera, la mayoría de la gente no creería mi sueño incluso si se lo contara, así que no había necesidad de perder el tiempo. Además, también colgué especialmente una pancarta que decía: ayudando a las zonas afectadas por el desastre, en el camión. De esta manera, nadie se daría cuenta. En caso del fin del mundo, la comida autocalentable era esencial. Así que moví 50 cajas de arroz autocalentable y olla caliente autocalentable en diferentes sabores, con 12 cajas en cada caja, para fideos instantáneos, fideos de arroz agridulces y otras cosas que necesitaban remojarse en agua caliente. También tomé 100 cajas de cada sabor al pasar por el área de comida instantánea. Tomé 50 bolsas de cada una de albóndigas y bolas de arroz glutinoso. Le pedí al comprador 100 barriles grandes de agua mineral embotellada. No traje muchas bebidas, estas bebidas te harían sentir más sed después de beberlas, pero podrían complementar algo de azúcar cuando sea necesario. Solo estas cosas que aseguraron nuestro suministro básico de alimentos. Llenaron 3 camiones, rápidamente contacté con 2 camiones más. Planeé comprar la carne perecedera el 28. Todavía estaba caliente ahora. Y la carne se echaría a perder en un día si la devolvía. Tomé todo tipo de arroz, harina, aceite de cocina, frutas, verduras y los condimentos diarios, y llené otro camión. Todo tipo de medicamentos, alcohol, combustible y bancos de energía también eran esenciales, considerando que el frío extremo vendría después del tifón. También compré muchos suministros para mantener el calor, como chaquetas de plumas, edredones de algodón y parches cálidos. No les pedí a los camiones que transportaran los suministros a casa inmediatamente, en cambio, les di una gran cantidad de compensación y les pedí que vinieran por la noche. Después de que todo estuvo listo, conduje a casa. La casa todavía estaba siendo renovada, pero había alguien parado en la puerta. Cuando me acerqué vi que era nuestro vecino. Dije: ¿qué están haciendo? No dejan que la gente duerma, ni siquiera puedo descansar los fines de semana. Los trabajadores de decoración estaban aplicando pintura aislante térmica e instalando capas de espuma en el dormitorio, y otro estaba instalando una puerta antirrobo más fuerte. De hecho, el ruido era un poco fuerte, pero miré mi teléfono móvil, ya eran las 3 de la tarde, lo cual estaba dentro de lo normal. En el momento de la renovación, Aston estaba de pie en la puerta bloqueando a la vecina. Me acerqué y le dije: lo siento, hermana, no prestamos mucha atención al problema del ruido. Bueno, ¿qué tal si te doy 500 yuanes como compensación? Sabía muy bien qué tipo de persona era nuestra vecina. Su familia era notoriamente difícil de tratar. En lugar de esperar a que pidiera dinero, era mejor tomar la iniciativa y darle este paso hacia abajo. La mujer me dirigió una mirada feroz y se burló: ¿solo 500? ¿A quién crees que estás tratando de engañar? Le pedí a Aston que trajera 1000 yuanes en efectivo de su casa y dije: 1000 entonces. Solo entonces la mujer dejó de hacer un escándalo y entró en su propia casa, todavía maldiciendo en voz baja. Aston frunció el ceño a mi lado. Realmente los estamos dejando ir demasiado fácilmente.
Por lo general, trataba con personas de alta calidad en el trabajo y rara vez se encontraba con personas tan irrazonables, por lo que era normal que no lo entendiera. Lo consolé: está bien, esposo, puede que ni siquiera pueda gastar lo que le dimos ahora, no es que yo fuera insensible, es solo que la situación era especial, apenas podíamos protegernos, y mucho menos ayudar a un extraño con quien no teníamos una buena relación. Mis padres llegaron a casa a la tarde siguiente, y la casa también había sido renovada. Ordenamos la habitación que originalmente se planeó como la habitación del bebé y la usamos específicamente para almacenar los suministros. Almacenados tan pronto como entraron a la casa, mis padres se sentaron en el sofá y me preguntaron: Elise, no lo sabes, afortunadamente, nos pediste que regresáramos tan pronto como nuestro avión aterrizó. Recibimos la noticia de que algunas áreas en los Estados Unidos se vieron afectadas por corrientes de aire o algo así y provocaron un tsunami, y muchas personas murieron. Mi corazón se hundió. Efectivamente, este tifón no solo afectó a China. El mundo entero se vio afectado. Mi papá vio las cosas colocadas en la habitación del bebé y se sorprendió: Elise, ¿por qué compraste tantas cosas y pusiste ellos en casa? Aston y yo comenzamos a explicarle sobre el sueño. Mis padres eran mayores, y era normal que instintivamente no lo creyeran cuando escucharon esto, pero entonces el clima afuera cambió repentinamente, la fuerte lluvia cayó repentinamente sin previo aviso. El cielo, que estaba despejado hace solo un segundo, ahora estaba cubierto de nubes oscuras, y era tan oscuro como la noche. Había truenos y relámpagos, y el viento aullaba, las gotas de lluvia golpeando las ventanas eran aterradoras. Nuestra casa había sido reforzada, pero aún así, el ruido afuera seguía siendo muy fuerte. Uno podía imaginar lo aterrador que era afuera, pero mi madre no lo sabía. Caminó hacia el balcón para cerrar las ventanas y vio que un árbol abajo había sido derribado y había una persona tendida debajo. Rápidamente me llamó: Elise, ven aquí rápido, hay una persona muerta abajo. 3. Me acerqué y vi que los peatones en la calle ya estaban demasiado ocupados cuidándose del viento y nadie estaba cuidando a la persona aplastada por el árbol. Aston llamó rápidamente a la policía, justo después de que logró denunciar el dirección. La llamada se cortó como si alguien hubiera colgado deliberadamente, parecía solemne. Probablemente la tormenta repentina cortó las líneas. Ahora no podemos contactar con el mundo exterior. Miré a la persona de abajo: espero que alguien pueda venir al rescate. El cambio realmente llegó demasiado repentinamente y no teníamos forma de lidiar con eso, solo podíamos rezar para que alguien viniera a ayudar. Mi papá se quedó atónito por un largo tiempo antes de que finalmente recapacitara. Así que lo que dijo Elise es verdad, asentí. En unos días el mundo entero será un caos. No solo eso, el frío extremo vendrá después. Se acerca el fin del mundo y ninguno de nosotros puede escapar. Solo en una noche toda la ciudad había cambiado, el viento aullaba fuerte toda la noche, los autos y las bicicletas eléctricas de abajo estaban siendo arrastrados por el viento y la lluvia, haciendo ruidos retumbantes. El techo estaba casi levantado. Las pequeñas piedras, juguetes y hojas recogidas por el viento y la lluvia golpeaban violentamente las ventanas. Nuestra familia no durmió bien en toda la noche, no solo por el ruido sino también por el miedo a lo desconocido que estábamos a punto de enfrentar. A la mañana siguiente fui al balcón para comprobar la situación. La lluvia seguía cayendo y los objetos dispersos volaban aleatoriamente en el aire. Ya eran las 8 de la mañana, pero el cielo no mostraba ninguna señal de brillar. La persona que originalmente estaba abajo había sido trasladada. Había varios árboles caídos más y el agua en la carretera parecía haber llegado a la altura de las rodillas. No podía imaginar cómo vivían los residentes de la planta baja, cerca del anochecer. El cielo se volvió extremadamente sombrío. Desde la distancia, parecía que una gran cortina gris estaba presionando. Al principio pensé que estaba alucinando, pero pronto, la cortina se acercaba cada vez más. Por donde pasaba, innumerables escombros eran absorbidos. Me quedé atónito por un momento y luego, de repente, me di cuenta de algo. Simplemente mientras reaccionaba, escuché el sonido de cristales rompiéndose. La ventana de una casa en el edificio de enfrente se rompió. Entonces el viento loco, cargando innumerables escombros, siguió golpeando esa casa. Las cosas en la habitación fueron arrastradas por el viento, golpearon el marco de la ventana y se hicieron añicos nuevamente. Me tapé la boca con sorpresa y observé con impotencia cómo las ventanas del edificio de enfrente se rompían una tras otra. Probablemente desde la posición del estudio, el pesado escritorio de madera fue fácilmente volado por el viento, la estantería se cayó, la silla se rompió y el teclado de la computadora fue arrojado. Nuestras ventanas estaban reforzadas, así que no había un gran problema por el momento. Esas ventanas de vidrio rotas deben ser de mala calidad. Aún así,
Todavía sentía una fuerte succión tratando de sacarme. Esto no era lo más aterrador. Algunas personas no pudieron resistir la succión del viento y habían sido arrastradas. Se aferraban a la barandilla, luchando por evitar ser arrastradas. Mientras se soltaran, probablemente saldrían volando del edificio de gran altura, destrozados. Y aplastado por el viento y varios escombros en el aire, y ni siquiera dejaría un cuerpo entero. De repente, se escuchó el sonido de algo pesado golpeando la ventana, miré más de cerca y me sobresalté, era un hueso manchado de sangre. Estaba tan asustado que retrocedí repetidamente, luego vi que los autos en la carretera también volaron por los aires, girando en el aire, como si fueran a atacar cierta casa. En el siguiente segundo, hubo un trueno de nuevo, el cielo se había oscurecido por completo, el rayo partió el cielo, lo cual fue aterrador. Aston escuchó el ruido afuera y salió de la habitación. También estaba conmocionado por la situación afuera. Me acurruqué en los brazos de Aston. Esposo, ¿qué deberíamos hacer en el futuro? Aston me tocó la cabeza. No te preocupes, Elise, solo tenemos que hacer lo que debemos hacer, al menos, toda nuestra familia está junta, porque la situación era un poco más estable el segundo día, todavía tronaba y llovía. Pero el viento no era tan aterrador como antes. Mi teléfono móvil seguía parpadeando, hice clic en él y vi que eran mensajes en el grupo del propietario. ¿Qué está pasando? Este clima es demasiado aterrador, el país debería enviar equipos de rescate, cierto, mucha gente murió en el viento de ayer, la ventana de mi casa se rompió y un brazo humano fue arrastrado desde afuera. Incluso puedes ser arrastrado fuera de la casa mientras te quedas en casa. Es realmente un desastre de la nada. Sí, por un tiempo todos quedaron atrapados, luego apareció un mensaje y todos se quedaron en silencio. Esto es como el fin del mundo. Un trueno golpeó, crujió, partiendo el cielo. Después de unos minutos, alguien respondió, ya no me importa. Voy abajo a ver si hay algún supermercado abierto, no puedo quedarme sin almorzar. Alguien le preguntó sobre la situación, pero nunca respondió. Por la tarde, la lluvia se volvió mucho más ligera, escuché algunos ruidos alrededor. Y eran los rescatistas enviados por el país, entregando suministros a cada hogar uno por uno. El repartidor nos dio fideos instantáneos y también nos recordó, no se preocupen, definitivamente manejaremos bien este asunto, toda la nación está con ustedes. Yo le di las gracias, me sentí muy inspirado y conmovido, pero realmente no podía estar feliz. No era que no creyera en la capacidad del país, era solo que el clima frío extremo que se avecinaba era demasiado aterrador contra este tipo de desastre natural. Los seres humanos eran demasiado insignificantes para resistir. Los mensajes en mi teléfono llegaron uno tras otro. La oficina meteorológica le recuerda que el clima de tifón ha sido extremadamente severo recientemente, por favor tome precauciones. Alrededor de las 6 de la tarde la lluvia se volvió más fuerte nuevamente. Ahora, estaba oscuro todo el día y no había diferencia entre el día y la noche. Todos en el grupo de propietarios discutían frenéticamente, no me uní a la conversación. Solo observé en silencio. Después de 3 días de clima severo, cuando todos casi no podían quedarse quietos por más tiempo, el cielo finalmente se despejó. Durante estos 3 días, nos las arreglamos con los suministros proporcionados por el país y no consumimos nuestra propia comida. Cuando la fuerte lluvia se detuvo, el sistema de drenaje se rompió y el agua en la calle había subido por encima de nuestros muslos, lo que hacía imposible movimiento. Al segundo día después de que el cielo se despejó, mientras la situación aún estaba bien, bajé con mi mamá a comprar más provisiones. Si mal no recuerdo, el frío extremo venía hoy al mediodía, el supermercado estaba lleno de gente. Todos se habían dado cuenta de la gravedad de este tifón y planearon abastecerse de algunas provisiones en casa para emergencias. Logramos comprar algo de carne y verduras con gran dificultad. Cuando finalmente terminamos de pagar y salimos, encontramos que había cada vez más gente afuera, pero casi no quedaba nada en los estantes del supermercado, excepto algunas necesidades diarias. Todos los estantes estaban vacíos. Una hormiga comenzó a gritar, se lo han llevado todo, ¿qué se supone que debemos comprar? No tienen modales, pero todos estaban en sus asuntos y no le prestaron atención. También había una pareja joven que llegó junta, la chica estaba un poco preocupada, ¿se lo han llevado todo? ¿Qué debemos hacer? El chico se mostró indiferente. Si no queda nada, entonces no queda nada, el tifón ya pasó, no tiene sentido abastecerse tanto. Cuando llegamos a casa, mi papá estaba viendo la transmisión de noticias en vivo en la televisión. La atractiva anfitriona tenía una sonrisa en su rostro. Ahora la crisis del tifón básicamente se ha levantado y todo se está despejando. Luego entrevistó al azar a algunos transeúntes y sus respuestas fueron entusiastas. Solo un tifón, lo tenemos bajo control, es solo un tifón. Pensé que sería muy duro,
después de soplar durante unos días, todo está bien ahora, ¿verdad? Había un ambiente relajado, pero me veía solemne y no podía estar feliz. Miré mi teléfono, eran las 11:58, en 2 minutos más, llegaría el frío extremo, 5, 3, 2, 1, la escena en la televisión cambió de repente, la presentadora, que se reía hace un momento, ahora se frotaba los brazos, temblando tanto que apenas podía sostener el micrófono. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace tanto frío de repente? Mira, está nevando. Sí, grandes copos de nieve comenzaron a caer del cielo. Al principio, solo había 1 o 2 copos, que se derritieron rápidamente por las altas temperaturas, luego, cayó una nieve como plumas de ganso, incluso en casa. Podía sentir el frío. El termómetro en tiempo real en la pared había bajado de 38 grados a 8 grados y la temperatura seguía bajando. Uno podía imaginar lo frío que estaba afuera. Aston, inmediatamente encendí el aire acondicionado y lo puse a 30 grados. Pero fue inútil. Mis padres estaban débiles y me preocupaba que no pudieran soportarlo, así que rápidamente saqué las chaquetas de plumas y las abrigué. Nevada de agosto, qué fenómeno tan raro. Los transeúntes filmados por la televisión incluso sacaron sus teléfonos para grabar, sin darse cuenta del peligro en absoluto. Los copos de nieve eran grandes, flotaban en el aire con el viento y luego caían. Pronto una fina capa de nieve se había acumulado en el suelo. El cambio de temperatura fue tan drástico que la anfitriona se tocó la piel de gallina en el brazo, temblando de frío. Las palabras que pronunció salieron con vapor blanco, pero seguía haciendo su trabajo diligentemente. Según los informes, su voz temblaba lastimosamente, haciéndome fruncir el ceño, pero no pude hacer nada. Finalmente alguien se dio cuenta de que algo andaba mal y comenzó a gritar: «Démoslo por hoy y regresemos, esto no es normal». Sin embargo, ya era demasiado tarde. Una mujer con un bebé empezó a llorar y a gritar. «¿Alguien puede salvarnos?», preguntó. Mi bebé se había quedado rígido. La presentadora y el camarógrafo ya habían huido, dejando el equipo atrás y seguían transmitiendo la situación en la calle. El bebé ya estaba morado por todas partes y tenía la cara azulada. Parecía imposible. Pronto la mujer también cayó al suelo, rígida por todas partes, su cara pálida, casi del mismo color que la nieve. La vida en la ciudad parecía haberse detenido. Las personas que solían estar ocupadas en la metrópoli no estaban a la vista, solo unos pocos cuerpos rígidos tirados en el suelo. No podíamos soportar mirar más y estábamos a punto de apagar el televisor cuando la transmisión en vivo se cortó por sí sola. Probablemente porque la temperatura bajó demasiado rápido y el equipo falló. Al presenciar todo esto me sentí un poco mareado y débil, y estaba a punto de caer cuando Aston me atrapó. Esta era una transmisión en vivo en el centro de la ciudad, solo una pequeña parte de ella. ¿Qué pasa con todo el país? El primer día del frío extremo, tanta gente había muerto. Mamá ya había empezado a llorar. «Esto es un desastre natural, podemos sobrevivir a esto». Mi papá estaba tratando de consolarla, pero tenía el ceño fruncido, obviamente también preocupado. Aston me rodeó los hombros con el brazo. «Hemos almacenado suficientes provisiones. En esta situación, aguantar es lo más importante». Asentí y me ajusté la ropa, abrí mi teléfono, internet había explotado, los hashtags, #temperatura bajada, #, nevadas de agosto. Y #gente congelada hasta la muerte, ya había encabezado las búsquedas de tendencias. 6. Todos estaban discutiendo acaloradamente. La temperatura ha bajado repentinamente aquí, ahora hay menos 20 grados en casa. ¿Qué está pasando? ¿Viste las noticias en vivo? Esta repentina caída de temperatura ha congelado a tanta gente hasta la muerte. El país no va a hacer nada, es verano, y nos tomaron por sorpresa. Ni siquiera tengo mucha ropa de abrigo en casa, las ventanas están todas congeladas, maldita sea, la nieve afuera se ha acumulado hasta mis tobillos. Todos seguían contando con el rescate y ayuda del país, pensando que esto era solo un evento climático extremo como el tifón. Nadie se dio cuenta del peligro que se avecinaba. Alguien presentó su idea: «Esta situación es demasiado grave, se siente como el fin del mundo, creo que es necesario abastecerse de algunos suministros». Algunas personas estuvieron de acuerdo, pero más lo refutaron. ¿Abastecerse de suministros? ¿Estás bromeando? ¿De verdad crees que se acerca el fin del mundo? Has visto demasiadas películas, deja de crear pánico aquí, qué infantil. Ya es 2023, todavía hay personas que creen que son profetas. Negué con la cabeza, sabía que este sería el caso. El mundo en línea era demasiado complicado,
si no tenías cuidado con lo que decías, serías atacado. No era un santo. Ni quería ser un alborotador por la noche. Aston sacó una olla caliente autocalentable, listo para tener algo caliente para calentar. Lo detuve, no abras ese tipo de cosas, hagamos una olla caliente de verdad. Teníamos todos los utensilios en casa. Los habíamos comprado antes pero no los habíamos usado mucho y habían estado inactivos. Saqué los utensilios, los lavé y preparé el caldo y las salsas para mojar, todo lo cual habíamos comprado antes. Le pedí a Aston que lavara las verduras y saqué los mariscos almacenados y los rollos de carne del refrigerador. Mi madre dudó. Elise, ¿no es esto un poco extravagante? Negué con la cabeza. En el fin del mundo, deberíamos ser más amables con nosotros mismos. Además, teníamos los medios, no sabíamos qué pasaría en el futuro. En lugar de preocuparnos por si era un desperdicio, era mejor complacernos a nosotros mismos primero. Tal vez esto nos daría más coraje para enfrentar las dificultades desconocidas. El utensilio era una olla caliente de doble sabor. Me gustaba el sukiyaki y a Aston y a mis padres les gustaba la carne picante. El caldo se derritió en el agua caliente y pronto desprendió un olor fragante. Corté algunas cebolletas y jengibre y los puse para disipar el frío y luego rápidamente puse algunas verduras y carne. El fuego ardía intensamente y la sopa burbujeaba. Los rollitos de carne glaseados se ablandaron rápidamente cuando se encontraron con el agua hirviendo. El supermercado de abajo era relativamente de alta gama y la carne que vendía era de buena calidad. Cuando la carne estaba bien cocida y tierna, mi madre sacó un trozo, lo sopló y luego se lo metió en la boca, dejando escapar un suspiro de satisfacción y su mirada preocupada desapareció. Después de comer algunos trozos de carne de la olla de sukiyaki, saqué algunas rodajas de la olla picante. Cuando las tragué, sentí una fina capa de sudor en mi espalda. Pensé por un momento y saqué la sandía que había estado congelada hace unos días del refrigerador. Cuando la abrí, hubo un sonido crujiente y la pulpa estaba roja brillante. Ahora la temperatura era baja pero la olla picante con sandía helada era perfecta combinación. No estoy presumiendo, un bocado y fue realmente refrescante. Aston tenía miedo de que me ahogara si comía demasiado rápido. Me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Elise, no te apresures, pongamos unos fideos calientes, sugerí. Comer fideos calientes sin fideos era como perder el alma. Mi madre tenía la boca llena de mariscos y murmuró: pon también fideos calientes. ¡Qué desperdicio! La miré y no pude evitar reír. Mamá, no sabemos cuándo terminará este día, disfrutemos la vida mientras podamos. Pensó por un momento y lo soltó. Está bien, ponlos. Come todo lo que quieras. Después de comer y beber hasta saciarnos, mi madre y yo nos tumbamos en el sofá, ordenando a Aston y a mi padre que limpiaran los platos. Miré sus espaldas ocupadas y a mi madre que se desplazaba por su teléfono. Si no fuera por la nieve que caía fuera de la ventana en agosto y nosotros sentados en la habitación con aire acondicionado envueltos en ropa gruesa, realmente hubiera pensado que este era solo un día de verano ordinario, con nuestra familia reunida como de costumbre, charlando y disfrutando de una comida deliciosa, pero no sabíamos cuándo volveríamos a experimentar un día tan normal. Oré en silencio en mi corazón, esperando que nuestra familia pudiera sobrevivir a este desastre natural. Habían pasado varios días desde la última vez que vimos un cielo normal. Durante el tifón, el cielo siempre estaba oscuro, ahora estaba todo blanco y mirarlo durante mucho tiempo me dio una gran sensación de pánico. Debería estar alrededor de -50 grados afuera ahora. El país había tomado medidas de emergencia, pero el efecto fue mínimo. Al principio todos pensaron que este fenómeno pasaría rápidamente. Pero después de que la tormenta de nieve hubiera durado tantos días, tuvieron que creerlo. Todos se estaban abasteciendo de suministros, todos los días. Había mucha gente abajo en cuclillas frente al supermercado esperando que abriera. Apenas quedaba nada adentro, casi todos los supermercados se habían vaciado. Miré a la gente de abajo, estaban acurrucados, temblando violentamente, pero todavía esperando, con la esperanza de recoger algunas sobras. Las noticias habían actualizado el número de muertes en todo el mundo debido a esta baja temperatura. En solo unos días, la población mundial se había desplomado en cientos de miles, pero esto era solo el comienzo. 7. A continuación, debido a la escasez de suministros y la temperatura que disminuía gradualmente, el número de muertes solo aumentaría. Ante este desastre natural, los seres humanos eran tan insignificantes como las hormigas. Afuera de la ventana, las quitanieves zumbaban y los sonidos de las sirenas y las ambulancias eran incesantes. En este clima extremo, innumerables ancianos y niños enfermaron y fueron hospitalizados, y también hubo varias víctimas accidentales. Escuché que los hospitales ya estaban abarrotados, e incluso los pasillos estaban llenos. En el Mar Blanco, la ropa de trabajo roja del trabajador de mantenimiento
En la barandilla no muy lejos era particularmente visible, pensé en la anfitriona que hizo la transmisión en vivo, incluso en este clima extremo, los humildes trabajadores migrantes aún tenían que terminar sus tareas, justo cuando miraba con preocupación. La figura en el poste de telégrafo estaba siendo sacudido por el viento, apenas tuvo oportunidad de agarrarse y simplemente cayó directo al suelo, exclamé y mi corazón se apretó, instintivamente cerré los ojos. Aston escuchó mi voz y se acercó a preguntarme: Elise, ¿qué pasa? Abrí los ojos, la figura roja había caído en la nieve, ni siquiera sangró, probablemente porque su cuerpo ya estaba congelado. Sospeché que podría haber perdido sus signos vitales incluso antes de caer, simplemente me sentí impotente y mi corazón estaba obstruido. En el quinto día del frío extremo, la luz se fue repentinamente, sabía que se iría, pero no esperaba que sucediera tan pronto, estaba soñando en ese momento y me despertó el frío. Después de despertarme, me di cuenta de que la habitación estaba extremadamente fría, me congelaba por todas partes, como si durmiera en hielo. Envolví mi edredón con más fuerza y subconscientemente me acurruqué en los brazos de Aston, luego me di cuenta tardíamente de que se había ido la luz. Aston también se despertó, se sentó y me habló y su aliento salió como vapor blanco. Se fue la luz, juzgó con calma. Y luego sacó ropa más gruesa del armario y me la puso, miré mi teléfono, eran poco más de las 6, había un poco de luz afuera, mejor que nada, saqué la pequeña lámpara recargable que había cargado de antemano del gabinete, la encendí y luego salí de la habitación con ella. Mis padres obviamente también se habían despertado por el frío, mi madre estaba envuelta en una gruesa chaqueta de plumas y su rostro arrugado estaba lleno de preocupación. ¿Por qué tenía que irse la luz a esta hora? Aston ya había sacado la estufa y la leña. Afortunadamente estábamos bien preparados, estando congelado así, estaba completamente despierto, así que simplemente me senté alrededor de la estufa con mi familia para mantenernos calientes en la penumbra. Las chispas de la leña ardiendo saltaban destellando con pequeñas luces, mis manos y pies congelados se calentaron gradualmente después del dolor punzante, recuperando un poco de temperatura. La estufa definitivamente no era tan buena como el aire acondicionado, pero era mucho mejor. Abrí mi teléfono. Eran las 6:30, en verano, habría brillado afuera hace mucho tiempo, pero ahora, solo había un poco de luz y el brillo se reflejaba en el suelo blanco como la nieve afuera. Después de que se fue la luz, todos no pudieron quedarse quietos. El grupo de propietarios explotó. ¿Por qué se fue la luz? ¿Quién puede soportar esto? Nadie está a cargo. ¿Dónde está la administración de la propiedad? ¿Alguien tiene suministros? Mi hijo solo tiene 6 años, se muere de hambre, por favor. Ayúdennos. La persona arriba con el niño era una madre soltera, era muy amable y nos había ayudado muchas veces. Cada vez que nos veía, nos saludaba amigablemente. Su hijo también era muy obediente y siempre habíamos tenido una buena relación. En ese momento, al ver su mensaje, también me sentí desconsolado. Hablé con Aston: démosles algo de comer, no son fáciles. Aston también había visto el mensaje en el grupo de propietarios, pensó un rato y estuvo de acuerdo. Elise, toma un poco de arroz autocalentable y dáselo, pero no podemos darles demasiado. Rápidamente conseguí un poco y Aston, preocupado, fue conmigo. Estaba justo arriba y subí las escaleras rápidamente, pero el viento que soplaba por el pasillo era como un cuchillo que me cortaba la cara. Mi cuerpo, que acababa de calentarse un poco, estaba congelado, rígido y entumecido de nuevo. Me dolía la nariz y no podía dejar de temblar. El viento afuera seguía soplando a más de 10 niveles, aullando. Apreté el cuello de mi camisa, tratando de bloquear el aire frío que me subía al cuello. Cuando subimos, para no llamar la atención de los demás, llamé a la puerta muy suavemente. La mujer abrió la puerta, llevaba 2 chaquetas de plumas y sostenía a su hijo en brazos. Cuando nos vio, su rostro pálido y azulado logró mostrar una pequeña sonrisa. Le di las cosas y se sorprendió tanto que apenas pudo hablar con claridad, el final de su voz tembló extremadamente. Ustedes son, me puse el dedo índice en los labios. Le hice un gesto de silencio y le dije la mentira que había inventado: estas son las provisiones que compramos, compartiremos algunas contigo, date prisa y dáselo al niño para que coma. Los labios de su hijo ya estaban morados por el frío. Si no fuera por el movimiento de subida y bajada del tobogán, habría dudado que no tuviera aliento. No pude soportar mirar más y aparté la cara. Estaba tan conmovida que sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, de verdad gracias. No quería que pensara que estábamos simpatizando con ella, pero aún había compasión en mi tono. Aguanta, espero que todos podamos superar esto juntos. Claro, muchas gracias.
Agité mi mano y corrí escaleras abajo con Aston. Antes de que pudiéramos sentarnos y calentarnos, llamaron a la puerta. «Abre, hay algo de comer, abre rápido». Comí. Entonces el sonido de cristales rompiéndose vino de abajo. Fui al balcón a mirar y vi que alguien de abajo no pudo contenerse más y comenzó a destrozar la fachada de la tienda con un arma. El hombre de afuera estaba maldiciendo: «Sé que están en casa, abran la puerta y denme la comida». Aston y yo nos miramos. Y ambos reconocimos la voz. Era el hombre de abajo. Ese tipo era un matón, con tatuajes y cicatrices por todo el cuerpo, luciendo realmente intimidante. No soy un santo. La razón por la que le di suministros a la mujer de arriba fue que tenía un hijo y nos había ayudado mucho. Este hombre no solo era intimidante, sino que también nos había causado problemas varias veces. No quería preocuparme por su vida o muerte. «Si no abres la puerta, la derribaré». Aston y mi papá estaba en cuclillas junto a la puerta con cuchillos de cocina en sus manos. Yo consolaba a mi asustada mamá. Tenía el corazón en la garganta y la mente acelerada, pensando en qué pasaría si realmente entrara y cómo resolverlo. Afortunadamente, la puerta había sido reforzada y aunque era un hombre fuerte, no pudo moverla después de golpearla varias veces. Volvió a patear la puerta y se alejó, todavía maldiciendo. Escuchando sus pasos alejarse, dejé escapar un suspiro de alivio y me senté en el suelo, exhausta. Miré hacia abajo de nuevo. La gente allí abajo estaba peleando entre sí. Extraños desafiaban el frío severo, recogían trozos de hielo en la nieve y los lanzaban en todas direcciones. En fin, voy a morir, así que ustedes tampoco lo tendrán fácil. Alguien mató por una botella de agua y luego fue robado por otra persona. Al final, el agua cayó al suelo y en el frío que helaba, se congeló antes de que nadie pudiera recogerla. Miré el termómetro. La temperatura exterior debería haber alcanzado los -60 grados. Esas personas perdieron rápidamente sus fuerzas e innumerables personas murieron congeladas o resultaron heridas. Nadie sacó nada bueno de eso, solo la sangre roja brillante que salpicaba cuando se movían era visible y deslumbrante contra la nieve. Pero tampoco pudo durar un segundo. La sangre se congeló en hielo, luciendo espeluznante y aterrador. Simplemente sentí un escalofrío en mi corazón. Cuando llegó el peligro, lo que era más aterrador que el fin del mundo era el corazón humano. El segundo día después del apagón, las tuberías de agua también se congelaron y reventaron y no pudo salir agua del grifo. En los días siguientes, nuestra familia se quedó en la sala de estar, acurrucada. No pudimos dormir bien por la noche, siempre preocupados de que alguien viniera y rompiera la puerta. Efectivamente, el hombre de abajo regresó varias veces, llamó a todas las puertas pero siempre se fue con las manos vacías. Hubo otros que también vinieron. La mujer que dirigía la pastelería de abajo me dejó la más profunda impresión. Lloró desgarradoramente afuera de la puerta cuando ella me cansé de tocar. Finalmente logré salir de las montañas, lejos de mi exmarido abusivo y abrí mi propia tienda. Sobreviví a la pandemia, las inundaciones y el tifón, pero ahora voy a morir así. No estoy dispuesta, no estoy dispuesta. También estaba el hombre en el piso de arriba, rogaba por comida para su esposa. «Por favor, denos algo de comida, mi esposa está embarazada y dará a luz en unos meses, no importa si muero, pero son a quienes más amo». Me dolió el corazón cuando lo escuché y realmente no pude soportarlo, pero apenas pude protegerme y no tuve suficiente amabilidad para ayudar a personas que apenas conocía. Ayudar a la mujer de arriba ya era mi límite. Además, ayudar a otros en esta situación equivalía a decirles a todos que teníamos comida en casa y las consecuencias serían inimaginables, así que simplemente me sequé las lágrimas en silencio y endurecí mi corazón para dejar de escuchar. Unos días después, esas personas nunca volvieron a aparecer. La temperatura exterior había bajado a -70 grados y la ventisca se estaba volviendo más fuerte. Incluso sospeché que la nieve en el suelo se había acumulado hasta las rodillas de la gente. Las quitanieves dejaron de funcionar, pero todavía había sonidos de destrozos y saqueos afuera todos los días. La nieve, que era tan blanca que brillaba, fue pisoteada de nuevo. Pensé que este era el final del frío extremo, pero la situación empeoró aún más. Después de sobrevivir al primer mes, todavía nos quedaban muchos suministros, pero la leña y el carbón se estaban agotando. 9. Estaba extremadamente molesto, debería haber comprado más en ese entonces. No esperaba que la luz se fuera tan pronto y tampoco consideré lo rápido que se quemarían. Aston me consoló. «Elise, no es tu culpa», me miró con una mirada solemne. «Parece que tenemos que conseguir algo de combustible». Mi mamá también estaba ansiosa. «¿Dónde podemos conseguir combustible con este clima frío?». Mi mamá estaba débil, y me preocupaba que se enfermara. Le puse muchos parches calientes, pero aún así no funcionó. En el frío absoluto, los parches calientes ni siquiera podían calentar. Ya estaba temblando de frío y cuando se acurrucó a mi lado, pude sentir el frío que salía de su
Cuerpo. Apreté los dientes. Hay un bosque en el este, no sé si podemos cortar algunos árboles allí. Mi papá ya había comenzado a empacar, solía ir a pescar allí, hay muchos árboles, así que debería ser posible. Justo cuando nos estábamos preparando, apareció un mensaje en mi teléfono. La administración de la propiedad dijo en el grupo de propietarios, básicamente, la casa de todos ya no tiene nada para calentar, planeamos ir al bosque en el este a cortar algunos árboles, es una actividad voluntaria. Sí. ¿Quieres venir? Reúnete abajo a las 9 en punto mañana. Considerando que no todos verán este mensaje, esperamos que puedan avisarse. Cuanta más gente, más poder. En caso de que encontremos algo, también podemos ayudarnos mutuamente. Tenemos que volver antes del anochecer. Algunos del grupo estuvieron de acuerdo y otros se opusieron. Vi a nuestra vecina publicar, ¿no son ustedes los administradores de la propiedad? Pago una tasa de propiedad tan alta cada año. ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de cosas nosotros mismos? Nadie le prestó atención. Pronto su mensaje fue difundido. Al día siguiente nuestra familia se vistió pulcramente, sacó su ropa más gruesa y cada uno agarró un machete. Al principio no querían que fuera, pero insistí. Cuanta más gente mejor. Podemos cuidarnos mutuamente. Los 4 podemos conseguir más, así podemos reducir la cantidad de salidas. Aston estaba preocupado y tomó una daga con él, advirtiéndome, Elise, debes quedarte cerca de mí. Cuando bajamos ya se había reunido mucha gente, en su mayoría jóvenes, y también había algunas personas de mediana edad como mis padres. Había muy pocas personas mayores. Después de todo, en esta situación, las personas mayores con mala condición física no podían durar mucho a menos que estuvieran desesperadas. Nadie estaría dispuesto a correr riesgos. Además de la gente reunida, también había muchos cadáveres tendidos en el suelo. Todos estaban acostumbrados y no mostraron ninguna sorpresa. Pero era mi primera vez enfrentándome directamente a tales cadáveres, y no pude evitar sentir miedo, aunque sabía que personas muertas como esta estaban en todas partes en el mundo ahora, justo cuando estaba pensando. Mi pie fue agarrado repentinamente por algo, miré hacia abajo y vi que era una persona congelada. No le quedaban fuerzas y apenas se aferraba, agarrando mi pantalón con su último aliento. Grité y sacudí mi pierna con fuerza para deshacerme de su mano. Se retorció 2 veces en el suelo y luego dejó de respirar. Aston me abrazó para consolarme. Después de que me calmé, miré la cara de la persona en el suelo. Era el guardia de seguridad, era viejo y no fue fácil para él aguantar hasta ahora. Probablemente también quería seguir al grupo para cortar leña, pero simplemente no pudo hacerlo porque el guardia de seguridad era amable, a todos les caía bien, así que alguien lo miró y suspiró con simpatía. Qué lástima, qué lástima. No podía soportar mirar más y sentí una sensación de tristeza en mi corazón, mirando la nieve interminable y el cielo gris. Simplemente me sentí desesperado. Si realmente quieres decir que eran lamentables, nosotros los sobrevivientes éramos aún más lamentables. Tal vez morir fue una especie de alivio. Me sorprendí por mi propio pensamiento y rápidamente agarré la mano de Aston con firmeza. Esposo, debemos aguantar. Habíamos almacenado tantos suministros, lo cual era mucho mejor que otros todavía aguantaban. Entonces, ¿cómo pude pensar así, sin perder más tiempo? Cuando llegó el momento, el administrador de la propiedad tomó un megáfono y gritó al frente, todos, manténganse juntos y no se separen, debemos regresar antes del anochecer. El viento sopló la nieve como cuchillos hacia nosotros, y el frío escalofriante golpeó la piel expuesta, seguido de un dolor punzante, luego entumecimiento y finalmente pérdida de sensibilidad. Ajusté mi máscara y sombrero, temiendo que se los llevara el viento. La tormenta de nieve se estaba volviendo más pesada. Miré hacia el cielo gris durante un descanso y me sentí deprimido y sofocado. No sé cuánto tiempo tomó, pero sentí que todo mi cuerpo se entumecía. Aston me guió hacia adelante, y sentí que solo estaba aguantando por pura fuerza de voluntad. Estaba a punto de desmayarme cuando mis ojos se pusieron negros. De repente, la multitud se emocionó. Estamos aquí, estamos aquí. De repente todos corrieron hacia adelante. Aston me ayudó a sentarme. Elise, descansa aquí un rato, iremos a cortar leña. Asentí, trajimos canastas, cortaron al frente y seguí detrás para recoger la leña. Cuando hubiera descansado lo suficiente, reemplazaría a mi mamá e iría a cortar. Cortar leña no era fácil. Algunos árboles estaban empapados y no se podían usar, y los que se podían quemar también eran difíciles de cortar. Yo no tenía mucha fuerza, así que no corté mucho. Afortunadamente mi papá y Aston eran fuertes, como se esperaba. Más gente significaba más fuerza. Después de turnarnos para cortar durante varias horas,
las 2 canastas que mi mamá y yo llevamos estaban llenas. El administrador de la propiedad tomó el megáfono de nuevo y gritó: regresemos, si no nos vamos ahora. Estará demasiado oscuro para irnos. Todos estaban satisfechos, aunque un poco reacios. Tuvimos que regresar al final. También hubo algunas personas que no escucharon y continuaron cortando leña con la cabeza gacha. El administrador de la propiedad suspiró. Nadie dijo mucho y simplemente empacamos y nos fuimos. El camino de regreso parecía más corto que el de ida. Tal vez fue porque llevábamos la pesada esperanza en nuestras espaldas, así que caminamos más ligeros. Cuando llegamos a la planta baja de nuestra comunidad, aceleré el paso y me apresuré a subir las escaleras, pero luego hubo una conmoción detrás de mí. Miré hacia atrás y vi que alguien estaba tratando de arrebatar la leña de otras personas, y varias personas estaban peleando. Los cuchillos fueron lanzados y cayeron al suelo, reflejando una luz aterradora. La leña cayó al suelo, y aquellos que no se habían unido a la pelea no pudieron resistir la tentación y corrieron hacia adelante para arrebatarla en el caos. Aston me cubrió los ojos. Volvamos, no queríamos recoger este tipo de trato, solo queríamos evitar problemas. Afortunadamente, no vivíamos en un piso alto, y la mayoría de la gente estaba abajo en ese montón. No había mucha gente en la escalera. Así que aceleramos el paso y pronto llegamos a nuestra puerta. Me quité el sombrero y la máscara y estaba a punto de recuperar el aliento cuando me sobresalté por una figura negra en el pasillo. Era nuestra vecina, 10. Vivía sola y no quería hacer el trabajo físico de cortar leña, así que estaba esperando en nuestra puerta para recoger algo gratis. El cuchillo en su mano reflejaba su rostro feroz. Dame la leña o te mataré. Simplemente me pareció ridículo. Una persona en realidad quería enfrentarse a los 4. Mi padre y Aston intercambiaron miradas y dejaron las cestas, sacando sus machetes. Ella sostuvo el cuchillo frente a su pecho y se abalanzó sobre nosotros. Aston fue rápida y le pateó el cuchillo de la mano. Clang, clang. El cuchillo cayó en la escalera y golpeó los escalones de piedra. Cuando vio que su ataque furtivo no funcionó, empezó a hacer una escena. Ustedes no tienen conciencia, intimidando a una mujer como yo. Corrió a arrebatarnos la leña pero tropezó con el machete que había dejado caer al suelo, perdió el equilibrio y cayó directamente por las escaleras. Su cuerpo aterrizó sobre el cuchillo y su cabeza golpeó la pared. Abrió los ojos de par en par con incredulidad y escupió sangre mientras hablaba. Ustedes, no quería mirar más. Este resultado fue todo obra suya y no tenía nada que ver con nosotros. Hacía demasiado frío afuera y no podíamos soportarlo más, así que entramos rápidamente a nuestra casa. Mi padre puso el último trozo de leña que teníamos en la estufa y el fuego ardían, calentándonos un poco. Me froté las manos entumecidas y la nieve en mis manos se derritió, dejándome las manos húmedas. En ese momento, llamaron a la puerta. Inmediatamente me puse alerta. Aston frunció el ceño y fue a mirar por la mirilla. Era la mujer de arriba. Todavía se veía pálida. No la había visto en mucho tiempo y había perdido mucho peso. Solo sus ojos aún brillaban. Llevaba algo de leña. Probablemente también acababa de regresar de cortar leña con nosotros. Tal vez nos seguía, así que no la notamos. Dudé si abrir la puerta. Parecía saber nuestras preocupaciones. La vi por la mirilla dejar la leña y girarse para irse. Grité rápidamente: ¿qué estás haciendo? La mujer sonrió. Tuve suerte y corté mucha leña. También recogí muchas sobras ahora mismo. Estoy solo, y no necesito tanto. Tienes 4 personas, y lo necesitas más que yo. Noté la palabra solo en sus palabras y preguntó con voz ronca. Tu hijo bajó la cabeza y después de un momento dijo: no lo logró, falleció unos días después de que me diste los suministros. Se refería a la vez hace un mes cuando fui a darle suministros. No supe qué decirle para consolarla, así que me quedé en silencio. Miró hacia la puerta sabiendo que la estaba mirando por la mirilla, así que forzó una sonrisa en esta dirección. No te preocupes por mí. Mis 2 vecinos se pelearon por la comida del otro y ninguno de los 2 salió ganando. Murieron al día siguiente sin ningún tratamiento. Afortunadamente, todavía quedaban muchos suministros en sus casas, y recogí las sobras. Estas son suficientes para que viva un tiempo. Gracias por darme comida la última vez y salvarme la vida. De lo contrario, no habría sobrevivido hasta ahora. Me dolió el corazón y casi lloré. Ahogué mi agradecimiento. La mujer se fue y Aston abrió la puerta para traer la leña. Todavía estaba allí de pie mirando. Había todavía verdadera bondad en el fin del mundo. La bondad que le di fue devuelta de la misma manera. Habíamos sido muy ahorrativos en el uso de la leña, pero aún así se acabó rápidamente. Mi padre quería ir a cortar un poco más, así que preguntó en el grupo. Solo unas pocas personas respondieron. La administración de la propiedad también se había ido. Cuando nos reunimos, incluidos nosotros, no había más de 20 personas. No había agua, ni comida, ni electricidad,
habíamos llegado a nuestro límite, la temperatura exterior había bajado a menos 80 grados, realmente no podíamos aguantar más. Cuando se usó el último lote de leña, abrimos las ollas calientes autocalentables restantes. Después de beber la sopa caliente, supimos que se acercaba el momento final. 11. El mundo entero estaba congelado, solo con la abrumadora nieve y cadáveres por todas partes. Aston y yo nos envolvimos en gruesas colchas y nos acurrucamos juntos, congelados hasta que no tuvimos sensibilidad en nuestros cuerpos. Aston me besó como siempre. Vete a dormir. Elise, me acurruqué más cerca de él, expresándole mi último amor. Me casaré contigo de nuevo en la próxima vida. El hombre de 30 años de repente tenía los ojos rojos. Es mi culpa, no pude cuidarte bien, negué con la cabeza y cerré los ojos. Mi cuerpo comenzó a calentarse, pensé que estaba a punto de morir, pero entonces el aire acondicionado hizo un sonido, abrí los ojos y vi el ventilador del aire acondicionado girando y soplando aire caliente. Aston y yo nos sentamos sorprendidos. ¿Qué es esto? El televisor en la sala de estar hizo un crujido, corrimos a la sala de estar y nos miramos el uno al otro y a nuestros padres, viendo incredulidad en los ojos del otro. El televisor comenzó a hacer un sonido. Central, Radio 2. Combatir los desastres es responsabilidad de toda la humanidad. El país está ahora, actualmente el suministro eléctrico se ha restablecido. Ten paciencia y no pierdas ninguna esperanza de supervivencia. Rescataremos a todos con todas nuestras fuerzas. Por favor, aguanta, el pueblo chino está unido como uno y nunca se rendirá. Me desplomé en el suelo y lloré histéricamente. Estamos salvados, estamos salvados. Mi madre también estaba llorando, extremadamente emocionada. Un grito débil vino del otro lado de la calle. Alguien sigue vivo. Pronto, la gente comenzó a responder uno tras otro. Estoy aquí, ¿están todos bien? Reconocí la voz de la mujer de arriba, gritó. Alguien está aquí, vienen a salvarnos, el país ya está rescatando. Todos, esperen. Nuestra familia se miró y gritó entre sollozos, todos estamos aquí, todos podemos sobrevivir. Las luces en las casas de los sobrevivientes se encendieron, brillando intensamente en la oscuridad. Esa era la esperanza de supervivencia.